Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. ¿Qué tal, chicos? Qué gusto saludarles. Ya estamos aquí extrañamente conectados a mediodía, acá, hora del centro de México, en viernes. Pero bueno, pues estuvieron solicitando que sí vamos a cubrir la gran final del Miss Aura International 2025. Y pues bueno, aquí estamos ya listas, listos, listes para tener la oportunidad de ver a los países participantes luchar por esa corona. México particularmente no tiene representante, pero hay varias chicas muy lindas. Ya estuve viendo que por Europa vi la semifinal ayer. Ay, están muy bellas. La venezolana es una mulata con mucho poderío. ¿Quién nos concedió entrevista? Y aquí está en este canal para que vayan y la busquen. Y bueno, pues estamos ya bien pendientes de la transmisión que está ofreciendo la página de YouTube de Miss Aura International. Así es de que bueno, ¿de qué se va a tratar esta transmisión? Bueno, por acá hay miren, aquí pueden ver, está este post en donde nos dice que va a haber un show de dance show, luego va a haber un top 20 en bikini, que no es bikini, bueno, en la preliminar fue con un enterizo, un traje de baño enterizo, luego el top 10 va a estar en Evening Gown Competition, luego un top que es 3, va a estar aquí, es que está muy pequeñita las letras, no sé si es 3 o 5, creo que es 3. Aquí hay, ¿qué dice acá? Que va a haber como, la inteligencia, el round de inteligencia, es decir, las preguntas con las respuestas de las candidatas y después la ceremonia de premiación, de coronación. Así es, chicos, de que, pues bueno, vamos a disfrutar muchísimo este certamen. Es un certamen que, si bien no es muy reconocido por la fanaticada, nos encantan los super Grand Slams, pues vamos a tener la oportunidad de disfrutar y ver cómo las chicas están batiéndose en un duelo maravilloso por la corona. Les quiero mostrar, miren, a ver, ya va a empezar. Vamos a ver, chicos. Vamos a quitar este y poner este. Ya empezó, vamos a ver. Ahí está el dance show. Así es de que vamos a quitarle los comentarios para... Aquí está. Empezaron muy puntuales y eso habla bastante bien de la organización. Bueno, pues vamos a quitar el audio porque pues está la música, pero miren, ahí están las europeas que les comento, ahí está la brasileña, creo. No, la que está al lado de la pantalla, al lado derecho, sería del escenario al lado izquierdo de la cantante que está al centro. Ay, ella que dije, creo que es un país que empieza con M, no me acuerdo. Porque todavía no sabía si México tendría o no representante. Y decía, ya van en la M, y luego ya se brincaron hasta uno con N. Y dije, pues hasta ahí llegamos. O sea, no hubo candidata mexicana. Pero bueno, ahí miren qué guapa. Qué guapa esta chica. No la había visto en la preliminar. No salió con ese cabellazo chino, crespo, rizado. Veanlas, todas en dorado, porque es aura de oro. Cuando dice tienes aura, el aura viene de oro, de latín aurus. Entonces, miren, ahí están. ¿Qué están? ¿Por qué dijeron de dónde era, quién era y por qué está ahí? Bueno, está ahí por el certamen, pero a ver. Ay, ojalá cada una tenga su momentito. Miren qué buena coreografía, sencilla pero lucidora, ¿eh? Fíjense que cuando se le pone cariño y creatividad a un evento, por más pequeño que pudiera ser a nivel internacional, luce, luce, luce. Nada de compleja la coreografía, pero va más allá de las caminatas haciendo pasarela y de las coreografías nada más dancísticas. Miren ahí, me gusta cómo se lucen, oigan. Ella es la chica que entrega corona, ya me acordé. Ella es la colombiana Yuri Rey, quien está también con la cantante protagonizando este opening dancístico.
Entonces ahí está, con razón, no la viene a preliminar, pues es la reina saliente. Y ahí van ya ahora sí las candidatas de esta edición. Terminando la melodía, o es la melodía de fondo, miren, ahí están. Qué guapas, sí hay chicas bellas. Al principio en la preliminar me pareció como que no, y dije, ay, no hay tanta belleza, pero no, sí hay un grupo nutrido de chicas que pueden dar la opción a que un bellezón sea quien se corone como Miss Aura International 2025. Ahí están por grupos, así las han estado pasando, porque el escenario, que no es muy grande, está bastante cumplidor, y para que no haya amontonamientos, las dosifican, cosa que me parece muy acertada. Veo una mejor dirección de cámaras aquí que en la preliminar, que bueno, la preliminar es un ensayo para todo el mundo, entonces eso está genial. Que me gustaría que hubiera como ensayo general, preliminar, otro ensayo general y después estaría la gran final. Bueno, por ensayos no paramos, mientras las áreas estén todas muy en su lugar y haciendo lo que les corresponde, todo sale bien, y lo que se haya que improvisar, rapidito se improvisa, pero sobre una base muy ensayada, muy planificada y muy bien ejecutada. Ahí van, miren, qué lindas, de todo tipo, cabello suelto, coleta alta, muy bien, muy bien. Hay bonitos vestuarios de noche, ya los vi. El traje de baño que mostraron en la preliminar es muy lindo. No sé si en esta ocasión vayan a sacar bikini, pero me gustó porque pues es un traje enterizo muy revelador, muy revelador. Entonces, bueno, pues aquí estamos. Aquí estamos disfrutando de la tan aclamada, solicitada y pues sí, muy demandada gran final del Miss Aura International en su edición 2025. Aquí están. Mientras están pasando las candidatas, les comento que Miss Aura International es un concurso de belleza mundial que promueve la belleza, el comportamiento, el cerebro y el cuerpo de las mujeres de todo el mundo. La defensa del concurso es mostrar las múltiples facetas de la belleza femenina. El objetivo es empoderar a las mujeres e inspirar al mundo a creer en la fuerza femenina. La actual Miss Aura International, como ya les comenté, es Yuri Rey de Colombia. Es Miss Aura International 2024. Y ahí están todas pasando. Y bueno, como todas las plataformas, promueven la belleza integral, la inteligencia, promueven el empoderamiento, en fin. Aura International 2025. ¡Bravo! Muy bien. Welcome. Thank you so much, and it's a true pleasure to have you with us tonight as we share the excitement of what promises to be a really unforgettable evening. Tonight, right here on the stage, we're joined by 42 gorgeous delegates of Miss Aura International 2025, so let's give them a big round of applause, because this dance performance was really incredible. So let's give a round of applause. Aplausos para todo mundo, para ustedes que están donde estén, ahí disfrutando Just del a few evento. days ago, we witnessed their remarkable presence during the semi-final round of Miss Aura International 2025. And based on those performances, our esteemed jury members selected the top 20 delegates. And now the time has come to reveal their names. Con la preliminar se escogieron a 20 candidatas. Llega el momento de saber cuáles 20 continúan en la contienda. Miss Aura, Kyrgyzstan. Kirguistán. Miss Aura, Turquía. Y, ay, Turquía, pues mi favorita, está ahí en Turquía, en donde se está celebrando el certamen. Voy a poner Kirguistán. Miss Aura, Canadá. Canadá, una chica asiática. A ver, ¿quién más? Miss Aura, Namibia. Namibia. Ay, qué guapa, me gusta. Muy bien. ¿Quién más? Miss Aura, Germany. Ah, Germany.
Sí, sí, creo que me va a ver, sí, sí, es guapetona. Ay, sí, ya sé cuál es, cuello de cisne. Sí, tiene un cuellazo de cisne muy The linda. next lady who has secured her spot in top 20 is Miss Aura Latvia. Latvia, muy bonita también. Sí, Latvia. Sí, véanla. Ella la confundí, creí que era la del cabello rizado y la confundí con la colombiana Miss que sale, se Aura parecen. Thailand. Thailand, mona, delgadita, la vi ayer. Bueno, es que todas son Miss delgaditas. Aura Es guapa, es guapa. Brazil. Sí, Brasil, cabellito corto, muy linda, ¿eh? Y muy segura, es muy segura, caderoncita, pero con una seguridad que ya quisiera mucho. The next delegate from top 20 is Miss Czech Republic. No me encanta. A ver, no me encanta. Es muy bonita, pero nada más. Nada más. The 10th position is from Miss Aura Philippines. Philippines, mona, pero puso de banda en todos lados. And we've got 10 points more. Miss Aura Kazakhstan. Kazajstán. Hay muchas que son de la ex Unión Soviética. Miss Aura Venezuela. Ahí está, Angie. Muy bien. Muy bien, es The next bellísima. Me delegate to encantaría. join the top Ahora, 20 list is Miss Aura Poland. Polonia, no me acuerdo. A ver, Polonia, a ver si está guapetona. Ay, sí, que está bonita. Una niña muy teen, pero muy linda, muy linda. Miss Aura Indonesia. Indonesia. No la recuerdo, a ver. Ah, sí, ya me acordé. No, no me encanta. No, fea ninguna, pero no es de mi favorito. Miss Aura Colombia also joins the top 20. Colombia. Ay, back to back, chicos. Es guapetona. No la más, pero es guapetona. And we've got 5 more spots left. No, se ve muy Who linda. will they be? The next delegate is Miss Aura Russia. Russia. Y bella. Ella la rusa. Miss Aura Kosovo. Sí. Top. The intrigue is now getting stronger, and we have 3 more spots in top 20 of Miss Aura International 2025. Tres. Va muy guapas Miss todas. Aura Tatarstan. Tatarstan. En el centro, así de Rusia, estaba checando en el Google Maps ayer y dije, ay, ¿dónde Miss está Aura Tatarstan? Nigeria. Ay, sí. Nigeria me gusta. And the last spot in Miss Aura International 2025 top 20 goes to Miss Romania. Sí, es muy guapa. Romania. Dear ladies who were not selected for top 20, thank you so Ahí much está. for your Le dedication faltó and hard una work. mejor entonación Let's give a round porque of parecía que applause to seguía those otra. delegates Pero no. who didn't enter the top 20 list, but Ahí showed está el so top much 20. power, so much dedication. So as they leave the stage, we can give them our warm smiles. And Le falta we will enjundia a la say conductora. Les corre goodbye atole for por a las little venas. while to our top 20 delegates because they are going to come onto this stage Muy elegante, muy monas. very, very soon. Let's give applause to top 20 of Miss Ahí Aura está. Fuerte el International aplauso para el top 20. 2025. Estoy aquí anotando. ¿De qué se trata? Pues ahí está, se van a ir. Ahora, ¿qué va a pasar, chica? Coméntanos. ¿Vienen musicales a I rabiar? don't understand why it's so quiet in the audience today. You're not excited? ¿Están ustedes You're emocionados? excited. So I think that
each of you has the representative who you chose as your favorite, or you came here to Vayan support escogiendo, your aprovechando en country. el show That sus is why let's favoritas. give this energy to our delegates, because they are so very stressed out, but we need to give them this beautiful energy that you Eso. definitely have. By the way, joining top 20 is a very big thing, actually, in a beauty pageant, especially of an international format. Improvisando, That a is ver qué why digo, pero they ¿cuánto vas a did really a improvisar? great job. Ven, recurre a In tus a little notas. while, you will witness our top 20 finalists shine in the bikini segment and our top 11 in the Cuidado. evening gown presentation. From top 11, the top 5 will be revealed, and after the final question and answer challenge, Son we'll cinco, no finally tres. discover the name of the new Aura Queen. Top 2 days ago, the 11, no sé por cuál delegates did a razón, great habrá job at the que a lo mejor hay semifinal. Probably some electa of por you el have público, visited quién this sabe. wonderful Top show and 5, performance. que ya les We toca el were round de all preguntas y impressed by their respuestas, y la beautiful coronación. country Nada fuera de lo común. representation, bikini and evening gown défilé. Bikini. And before that, just for you to know, the delegates had preliminaries in intelligence, national Ya tuvieron costume, preliminares de and bikini inteligencia. rounds. And tonight, we will also find out who will be crowned as best in evening gown, bikini, national costume, and much Se va a more revelar than quién fue la that. mejor en traje And de this gala, evening, en as traje I de already baño y said, en we will traje. unveil the name of the new Aura, and our esteemed jury members certainly have a challenging task ahead of them tonight. So let me introduce the judges. Va a presentarnos al jurado. Las chicas se deben de estar cambiando rapidito. Mr. Hakan Yarashil, trendy tailor, official designer of Miss Aura International 2025. Diseñador oficial del certamen. Melissa Onat, Miss and Mr. Fashion TV president. Fashion TV presentadora o es la presidenta del jurado. Boxers, the owner of Aura Club Kemer. El dueño del club Aura. Evren Karabakh, the owner of Icon Exclusive Transfer Company, Miss Aura International official transfer partner. Es ese. Darvish Kosanolu, makeup artist. Maquilladora. Aref Gafuri, illusionist. Ilusionista. Yo vivo ilusionada. Magic at the ground, you know. Ümit Okur, Turkish film artist. Qué bueno que los iluminan perfecto. Grigori Jambur, Pueden delinquir y nadie se da cuenta. Jurado. Okan Sarikaya, president of Magazine Este segmento se llama Identifica el jurado y se lleva un automóvil nuevo de paquete. Kocaoğlu, Akşam newspaper magazine manager. Ömer Karahan, Sabah newspaper columnist. Paper. Belul Aydın, Hürriyet newspaper journalist. Uğur Kalabaş, Yeni Birlik Journal. Ahí está un periodista. Of course, the reigning queen of Miss Aura International, Yuri Rey. And that goes without saying, the president of Miss Aura International, Mr. Adnan Şeker. Y está, muy bien, el presidente, entiendo, del certamen, con un chaquito muy discreto, pero pues ni se ve. Ahí les faltó iluminación, aunque el escenario está mono. We would also love to thank our partners. Ahora vienen patrocinadores. Rixus. Ahorita las chicas están a todo vapor cambiándose. Patrocinadores. Rixi. Aquí viene todo. Rixos. Aquí viene toda esta parte. Le voy a quitar el audio por la música. A ver, vamos a ver. Bueno, ahí está. Estamos viendo, miren. Ahí tas, uno y otro. Oigan, pues bueno, no sé cuánto aporte, no. Si sea en efectivo o si es con intercambio, pero bueno, reunir marcas no es fácil. Miren, ahí van. Creo que no se repiten, porque luego te ponen como, ¡ay, 100! Pero son 5 por 20. Entonces, pues no. A ver.
Estoy platicando con los chicos de Miss Aura Venezuela y les dije que si querían estar aquí platicando con Cuquita y me dice, allí estaremos. Pero entonces, ¿dónde? Solo en el chat, déjenme les pregunto, porque les invitaba a que estuvieran aquí comentando. Ya les pregunté, a ver qué me contestan. Sería increíble, ¿no? Que pues, aquí comenten. Porque yo siento que la chica de Venezuela va a estar llegando y llegando y llegando y llegando y puede ser que hasta gane. Pero fácil, fácil, fácil no la tiene, porque así como ella es una mulata divina, curvilínea a rabiar, bueno, pues también de pronto hay unas rubias Barbies, que son otro tipo de mujer bella, que pues pudiera ser que le arrebaten la corona, pero aquí es vivir la experiencia y si ganamos, qué bueno, y si no, ¿qué se hace? No ponernos en plan o en modo hate, de andar de ardidos, que no, y por qué, y que me robaron, y la verdadera ganadora, y ya es. Todas esas lamentaciones en donde dejan como una incipiente quejumbrosa a la mismísima Llorona de la cultura popular mexicana. Qué barbaridad. Entonces, pues bueno, acá está. Se ve que es mediodía, no sé si se escuchen aquí por la casa de Cuquita, en Cuquitas Palas. Pues resulta que pasan todas las motocicletas habidas y por haber. Hay veces que digo, no me habré cambiado a Tailandia y no me acuerdo. Quién sabe, pero no. Bueno, chicos, a ver. Ay, están un montón de comentarios. Ahorita vamos a saludarles a todos. Pues bueno, están los patrocinadores. Vamos a ver. Ahorita aquí estoy revisando, no crean, aquí estoy revisando la imagen, aquí la tengo para aprovechar para saludarles. Como que presiento que los chicos de Misaura Venezuela van a estar en el chat, porque o se están peinando o se están poniendo el polvo translúcido para evitar brillos. Triunfar aquí con cookies. Bueno, pues dice Juan Miguel Romero, hello, hello, Juan Miguel, hello. Por acá nos dice Hernán Carvajal, hola Cuquita, saludos y reverencias a la máxima. Hagamos reverencias, pero coordinadamente, si no nos vamos a dar un golpe en la frente. Miren qué bien. Ah, bueno, evitémoslo así, llegámoslo como con el más rancio abolengo, inglés. Así. Ahí está la chica hablando. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, a ver. Ay, con turismo. Ay, turismo con Z. Nomás porque están en Turquía, si no diría que no fueron a la escuela. Ay, miren. Ay, qué ganas de tener un auto así, aunque lo bueno pagar la tenencia y todo, y mantenerlo, chicos, no nada más es tenerlo, es mantener los autos. A ver. Ay, qué raro. Designer of Miss Or International 2025. Wendy Taylor, música, música, fuera la música, por los derechos de autor. Ayer platicaba con Marco Antonio acerca de, ¿será muy caro pagar derechos de una canción popular? Yo tengo muchas ganas de un tema en particular de los años 70, que me gustaría que fuera el nuevo tema icónico de Coronas de la Belleza, pero claro que tiene derechos de autor. ¿Cuánto costará, chicos? Voy a investigar. ¿Cuánto costará pagar los derechos por tener la música esa con toda la ley apoyándonos para esos temas? Luis, saludos aquí desde Madrid. Luis, saludos, ya estás por allá. Gabriel Fielder Alvarado, saludos desde Costa Rica. Cookie, saludos. Gabriel, qué gusto que estén por aquí todo el mundo. Edison Jaramillo Alonso. Olis, olis, mi cookies, aquí listo viéndote y disfrutando del feriado acá en Ecuador. Ah, de veras, tienen allá día feriado por cuestiones políticas. Por acá dice, hola tía Cookies, me dice Alex, hola Alex, ¿cómo estás Alex al cuadrado? ¿Qué países participan? Pues ya los vieron. Ya vieron ahorita cuáles quedaron. Ahorita les voy a comentar cuál es el top 20. Lalo Banda, Lalito, ¿cómo estás? Hola, tía Cuquita, buenas tardes. Aquí mirándote desde mi trabajo en el almacén de refacciones. Saludos. Ay, tienes un trabajo muy heterosexual. Mucho. A mí hasta como que me da pendiente que te cuiden. O cuídate tú mismo. A ver. On May the 17th, the Aura delegates took part in the preliminary show where the judges selected the delegate who stood out as best in bikini, but we still don't know her name.
The black velvet bikinis captivated Black preliminary Velvet. show where the judges Qué selected the curioso, delegate who muy curioso, stood muy out as curioso. best A in ver, bikini, but we still don't know her name. The black velvet bikinis captivated the audience with their elegance and impact. These official Aura bikinis were designed by the Philippine designer Miss Kathy Mora, founder of the Baladon brand, in collaboration with our official Turkish todo el designer patrocinio de los Hakan bikinis. Yereşil, owner of Trendy Tailor. And very soon, our top 20 Aura delegates will dazzle you on stage wearing these signature swimsuits. The choice of black, by the way, was intentional. It's one of Miss Aura International's hallmark colors, representing timeless sophistication, elegance, and refined style. La selección de sus And trajes de now, baño es porque ladies and significan gentlemen, elegancia, entre please give a tantas cosas warm más. welcome to our radiant top 20 Démosle la finalists bienvenida al as they radiante light up Top the stage 20 for the Bikini que estará en el escenario en el Showcase. Bikini Showcase. Vamos a verlas. Ay, la música, a ver, espérenme, es que acá, a ver, ay, la música, Miss Pues ahí está. Ahí vamos a ver los supers, los letreritos, ahí están. Miss Aura Brasil, Giovanna de Sousa Coltro. Ella tiene una seguridad muy, muy sobresaliente. Ahí está la chica. Cabello corto, es la única con cabello corto. Unos aretes que a Cuquita le dice, quítate que ahí te voy. Ahí va la chica. A ver, por favor, díganme quién es. La cambiaron el top 20, no como lo mencionaron, sino eh, por orden alfabético. Ahí está Canadá, Lily Shu. Ahí está, mira. De repente se me figura como el certamen Miss Teen Universe. Se ven todas como muy jovencitas. Ahí están. Canadá, Lily Shu. Por acá está la que busca el back to back, si no mal recuerdo. Es Colombia. A ver, el de los supers, Angeli Geraldine Romero, Miss Aura Colombia. Es guapa, ¿eh? Es guapa. Muy linda. No sé, como que. Yo siento que le faltan extensiones porque se le ve el cabellito ralo, muy bien peinado, pero falta volumen. Acá está. A ver, esta chica, miren. No, no me encanta, le faltan curvas. No sé, algo tiene que no me encanta, pero está linda, claro, es una Barbie. Miss Aura Czech Republic, Karin Basilikova. Ahí está. Bueno, una cintura que envidia. Claro, ella no come tacos como yo. Y no tengo 22 como ella. O hasta 20 puede tener. Están bonitos, son los mismos de la preliminar. Miren qué guapa y qué elegante esta mujer. Ay, me encanta. Germany, Marlene Laura José. Ahí está. ¿Quién sabe qué tanta revoltura sanguínea traerá? Genética, porque miren, Marlene Laura José, de Germany, guapa. Ese moño la hace ver elegante. Tiene facciones muy lindas. Ahí está esta chica que es la de Indonesia, si mal no recuerdo, sí. Ayumi Michelle. No es fea, por supuesto, pero no sé, algo tiene que no me acaba de encantar, una sonrisa muy amplia y como rara. Y lo raro es pariente de lo no tan lindo. Es Kazajstán no, no quedamos de que es Indonesia. ¿Qué pasó? A ver, por ahí estamos, eso muy coqueta, linda. La chica tiene técnica y trae autoestima puestísima. A ver, vamos a ver. Kazajstán. Carla Abdrasakova. Vean cómo está toda esa mezcla asiática, europea. ¿El cabello será que lo tiene así o es artificio del tinte? No lo sabemos. Stereo en el aura. Kosovo, Erleta Gashi. A ver, guapa, guapetona. No es como mi máxima de belleza, pero la chica es muy bella. Bonito cuerpo, buena pasarela. Fíjense que no hay tan buenas pasarelas, ¿eh? A varias les falla. Pero miren, miren, esta chica es muy bella, ella, que les digo yo, con el cabello lacio es una Pocahontas latinoamericana, para que vean que nuestros antepasados más primitivos eran asiáticos. Lo fueron. Aquí está Kirguistán, imagínense, y parece Pocahontas, ahorita no por el cabello recogido, pero es bellísima. Ella es de las que se me hacen más bellas de las candidatas. Muy bella. Ahí trae un tatuaje, estos muchachos que se rayan todos en la actualidad. Bueno, ahí está.
que ella es muy elegante, chicos. Ella me parece muy elegante, Latvia. Alisa Miskovska. Ahí está, Miskovska. Ella trae muy buen patrocinio de accesorios porque desde la preliminar brilla, brilla, blin, blin, blin. Brille, 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 brille. Pero véanla, sí se ve como de unos 38 años, pero es muy elegante. Es bella, es muy, muy bella. Se ve muy grande y les aseguro que debe ser veinteañerita, incipiente. Pero ahí está, con bonito cuerpo, no voluptuosa, pero todo en su lugar. Muy bien. Es la chica de Nigeria. Ah, no, Namibia. Shanicia Nagracia Dacuña. Ahí está. Pues muy bonita figura. Es muy linda, es una muñequita de ébano, ¿eh? Muy bonita. Namibia. Me gusta, ¿eh? Qué linda. Se ve que no es muy alta, quién sabe. Luego en solitario no sabes si es alta o chaparrita, ya en grupo te das cuenta. Pero, ay, me gusta mucho. Qué bonita carita, muy, muy, muy facciones muy finitas, muy bonita y una piel muy linda. A ver, acá una negra de negro, más negro. A ver, que me gusta mucho. A verla, es más atlética, más curvilínea, más carnosa. Es guapetona, ¿eh? Qué bonito rostro. Muy bonito rostro la chica. Sí, linda. Linda, linda ahí con su accesorio también. Muy bien, muy bien. ¿Quién? A ver, ¿quién más viene? Creo que ella es la de... También asiática, a ver si no me equivoco. A ver, a ver. Philippines. Krishan Pauline Alerre. Pues miren, sí, sí, es bella. Bella y ya cuando salen a matar en esas finales, por eso se posicionan siempre muy bien las Filipinas y los filipinos. Vean, ahí está. Sí, sí es muy bella y sí la podría haber coronada porque es como Venezuela de Asia. Filipinas es Filipinas. Entonces ahí va. Miren qué bonita niña. Una muñequita, una doll. Así está, bonita. ¡Ay! ¡Qué barbaridad! El giro. Un giro con mucho poder. Con mucho poder ese giro. Me encanta. A ver, vamos a... Poland. Muy bella. Y ahora otra rubia, otra Barbie. Vamos a verla. Who's that girl? Miss Aura Rumania. Andrea Stan. Kira Andrea Stan. Ahí está. Ahí está. Stan, sí está. Ahí está la candidata. Y ahora llega la candidata de, hay falta la de ahí, la de, bueno, es Russia, falta Russia. Miren esos giros, ay, esos giros tan, tan fuertes pueden ser de fácil pérdida de equilibrio y caída. Pero ahí está. Camila Katarova. Muy linda la chica, la rusa muy, muy linda. Tiene esta carita de pajarito, así decimos por acá, carita así de pajarito, redondita, así muy, muy así, muy picky. La chica de a ver, Tatarstan. Es como misterio. Tatarstan. Así está. Ay, qué barbaridad. Pero ahí está. En el centro de Rusia, lo estuve viendo ayer. Ahí está ese país. Mm, por acá está la chica guapetona, ¿eh? Thailand, ay, miren Thailand, oigan, a todas ellas de pronto siento que, porque se ven muy jovencitas, luego las andaremos viendo allá con Aguat, aspirando al Miss Universe Thailand. Ahí está, guapa, ahora es la chica, la de ahí, la de Turkey, Turkaya, ahí está, Busra Fitsi, qué necesidad, sí, Busra Fitsi. Es guapa, pero fíjense que es un poquito, le falta como ganchar con la gente, le falta como que es un poquito distante. Venezuela, me encanta Angie, Angelimar Flames Molina, ahí está. Tiene unas curvas que si no traes buenas llantas, te volteas. Qué barbaridad. Miren nada más. Vean, tiene un porte, a mí me encantó desde que le entrevisté, un bellezón,
Ella, si la necesitas inyectar intramuscularmente, no batallas. Muy linda. Y además tiene un salero, tiene ay, muy linda. Me encanta, me encanta, me encanta. A ver el audio. From the anticipation felt by our jury, who now face the difficult task of selecting the top 10. Wow, what a tough decision it will be. But there's a twist. Tonight, the top 10 will become top 11, as one delegate earns a spot thanks to our votes in an online poll. Lo We'll que be les dije, announcing los the votos winner of the online harán online que de 10 pase a voting 11. very soon. Stay with us as the judges finalize their choices. ¿Y ahora qué va a pasar? La van a tener esta pobre mujer, hable y hable y hable y hable, mostrando mucho video de patrocinador. No sé si tal vez como producción dices, voy a meter un cantante mundial, nada más acá en Turquía, que se conozca, pues para hacer tiempo y que las chicas se puedan cambiar, pero, a veces no dan las cosas para que ocurra, o no sé, o meten mejor todo el tiempo a los patrocinadores porque para que aflojen eh, la cartera y puedan querer apoyar económicamente al evento, pues y vas a tener tantas spots y tantas visualizaciones y te van a estar viendo en línea en todo el mundo. Tu producto se va a estar viendo en millones de dispositivos y entonces ven y apoyan Misaura, que es un certamen que estamos levantando y es un certamen que próximamente será un gran slam porque ya la gente sí. Así es de que te invitamos a que te unas a patrocinarlo porque tendremos muchos plus para todos aquellos que nos hayan acompañado desde ahora. No, son todas las estrategias, ya estoy escuchando, para atraer patrocinadores y pues miren, si tienen un buen grupo de ellos que, miren, el restaurante Mandarín, oigan, hay mucha cultura asiática, restaurante Bonsai, Japanese Restaurant, muy bien. Por acá, ¿qué más? Las instalaciones del hotel están muy bonitas. Miren el restaurante de mariscos, de comida del mar, seafood. Ahí está el Marine Pool and Bar. Ay, qué elegancia. Ay, sí. Rixie Kids Club. Bueno, ahí también para que los chiquitines tengan la oportunidad de divertirse. A mí luego se me antoja andar por ahí de chiquitina, jugueteando. Miren, ahí está, qué bonito. Muchas actividades artísticas. Ay, qué bien. Todo esto me encanta porque es lúdico. A través del arte aprendes cosas para la vida. Me encanta. Muy, muy bien. Miren el algodón de azúcar. Siempre le digo a Marco Antonio que le encanta, le digo, pero es que es pura azúcar. Es adictiva, hay que tener cuidado. A mí me encanta el chocolate y tengo que estarlo dosificando, chicos, porque si no estaría ahora sí que this big. Qué bárbara. Ahí está, un maratón infantil. Qué bonito. Me gusta ese lugar. Promueve actividades muy diversas que desarrollan las habilidades a temprana edad de los chiquillos. Porque luego pasa que ya encuentras que luego son administradores, son contadores, médicos, en fin, muchas cosas, y dejan guardado al artista plástico que llevan dentro, porque pues para ser buen cirujano es un arte, pero entonces resulta, para llevar las cuentas, debe de ser todavía más artístico el asunto, pero resulta que todo esto que le da cabida a estas actividades artísticas que me he dado cuenta que todo mundo tiene para prueba. Ahí está el TikTok, para prueba está el YouTube, es todas las plataformas y redes sociales en donde la gente canta, hace comedia, todo el mundo es periodista y reportero porque andan mostrando y cubriendo notas que pasan en su entorno, en su comunidad. Qué lindo que estas plataformas estén ofreciendo esa posibilidad y ahora nos está educando a ser responsables en el uso de nuestras redes sociales. Así es de que ahí vamos poco a poco. Ahora que tenemos la herramienta, hay que utilizar la ética y el sentido de responsabilidad al mandar mensajes virales. Al ser puertas abiertas y ventanas de comunicación, hay que hacerlo con respeto, pero estamos en el camino de ese aprendizaje. Oigan, qué lindo el hotel. Ay, me dicen que ya debería de estar practicando yo esas cosas propias de la tercera edad, que porque nos ayudan a tener una vejez con músculos y huesos fortalecidos. Así que lo consideraremos, porque estoy muy instalada en mis cosas, otras ocupaciones y lo de coronas de la belleza y
Me está faltando actividad física, así es de que algo tendremos que implementar. Qué bien que todo este clip de patrocinadores mueva la reflexión y te des cuenta que tienen muy buenas instalaciones, al menos lo que mostraron ahí en Turquía, y gente que está involucrada en el certamen, no nada más porque sí, con productos medio patito, es decir, no de alta gama. Y ahí miren, si algo se ve ese lujo, ahí está Mercedes-Benz. ¡Qué barbaridad! Qué bonito todo. Qué bonito es lo bonito, chicos. No es que el dinero dé la felicidad. Ah, pero ¿cómo se le parece? Bastante. Hay gente que se confunde horriblemente. Entonces vamos a ver. Bueno, muy bien. Vamos a ver, ya que checamos todo esto. Déjenme regreso con ustedes. Van a tardarse un ratito. Entonces quitaremos esto. Y les leo. Mi prima hermosa, a ti voy. Ay, a su prima, la de Venezuela, Rayleigh Flames. Su prima, saludos, felicidades por tu prima que está divina. Por acá apoyando a Thailand. Naguaman, besos, kisses from Mexico to Thailand. Andrés Holden, Andresito, ¿qué andas haciendo por estas horas por acá? Eso que rompen platos en fiestas me hace que es un Turquía o Grecia, es Grecia. No sé, está tan cerca Turquía y Grecia que igual el rompedero de platos ya es una cuestión de vecinos. Así se atacan. KB Caro dice: Hola, Cuquita, ¿cuáles son tus 11? Ay, no sé. A ver, no sé, a ver, vamos a verlas. Así seguro. Me gusta. mm, a ver. Germany, Thailand, Brasil, Philippines, Venezuela. ¿Quién más? Rusia, Kosovo, Tatarstán me gusta mucho. No, es que ya no sé si es Tatarstán, creo que sí es la que me gusta. Y Rumania, pero no sé si son 11. Hay bellezones, sí hay bellezones. Ahorita todavía no las ubico muy bien, pero sí, las que les dije son las que me gustan. Turquía me gusta la de casa, pero la siento como fría, como distante, pero es muy bella la chica, es muy, muy bella. La turca, pero le falta un poquito huevito sin sal. La canadiense no me gusta, no me encanta. Namibia es muy linda, también no la nombré y Namibia me gusta. Pues por ahí estarían mis semifinalistas. Nigeria es muy bella, Nigeria es muy, muy bella. Entonces ahí váyanme comentando cuáles son las que les gustan a ustedes, chicos. Dice acá Gino: joyas, den like porfis, colaboremos con Cuquita Hermosa. Muchísimas gracias, mi querido Gino. Muchas gracias. Por acá dice Ayu Michelle Indonesia. Les digo que no me súper encanta, pero es una chica con colmillito. Se le nota que su top, ay, no me digan que se les, a ver, no, yo el que me estaba yendo, dije, no será que se está yendo la señal allá, no, está que raro, aquí el clima está muy lindo, no va a haber tormenta, no vamos a tener tormenta en los próximos 3 días, quién sabe a qué se debería, pronto, así son las redes, así son por más que tengas buen plan de internet, se pone en muy mal plan y te hace quedar payasa. Por acá dice: ¿cuál es tu top? Ya se los comenté por ahí. Mi prima hermosa, a ti voy, nos comenta Reyes Flames. Por acá nos dice Juan Liendo: vamos, mi mulata bella desde Chuspa, Venezuela para el mundo, y eres ganadora, mi color. Comentan por acá. Angelimar Flames, dice aquí Release Flames. Oigan, la familia Flames a todo lo que da. Muy bien. Yapoy Channel 656, apoyando ahí esa bandera de dónde es. Oriéntenme, guíenme, ilústrenme. Es que no sé qué es. ¿Qué es esa bandera? Qué bueno que los certámenes hasta nos enseñan identificar banderas. Ana Gabriela Escobar Enríquez, Venezuela. Vamos a ti, Venezuela, me están comentando por acá. Venezuela, dice Stephanie Salas. La que fue novia de Luis Miguel. Acá está, no, es homónima. Por acá nos dice Glenda Reverend. Cuquita hermosa. Glenda, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué linda que andes por acá. Bienvenida. Por acá nos dice Iclex Peña.
Venezuela, la negra tiene tumbao, la negra tiene tumbao, tiene tumbao, tiene tumbao. Tacos de pollo. Regrésame a mi marido, Cuca. ¿Quién? ¿Cómo? Regrésame a mi marido. ¿Quién es? Yo no me he llevado ningún marido más que al mío, que es maravilloso. Me dice tacos de pollo, así que date tu taco, por favor. Por acá nos dice Glenda Reverend. Saludos, saludos, Glenda. Por acá Venezuela es reina, dice Mario Eripa Barroterán. Berroterán. Aquí está. Venezuela es reina, está divina. Chicos, va a estar muy emocionante porque creo que le vamos a ella. Entonces, digo, la mayoría, Cuquita, indiscutiblemente. Y entonces, vamos a ver cómo se van dando las cosas. Es lo emocionante de los certámenes, que van avanzando y, ay, pone de un nervio. Andrés Deloya, Andresito, qué gusto saludarte, tiempo de no verte. Verónica Salas no mandó candidata a Miss Aura Internacional. Ah, Verónica Salas tiene la franquicia, pues ¿por qué no mandaría? Tal vez no hubo candidata que diera las características. O también, chicos, hay que ser claros. Hay veces que se elija la que puede pagarse, costearse la participación. Pejalán Nahuatl dice Indonesia. Pejal, es Pejalan. Pejalan, muchos kisses for you, kisses for Indonesia, from Mexico to Indonesia. A ver, por acá nos dice, saludos desde Venezuela. Comenta. Por acá nos dice Diana González, desde Chuspa, Venezuela. Por acá nos dice Pejalán, Indonesia. Andrés Orensholder dice aquí viéndote desde un hotel en Roma, madrugando mañana para volver a Málaga, andas en Roma. ¿Y que dónde vas a comer, Andrés? ¿Dónde vas a comer? ¿Y qué vas a comer? Eleazar Leal dice Venezuela. Venezuela lo tiene todo, dice Mario Ereipa Berroteran. Venezuela, más Venezuela, dice Diana González. Alex José Cardona Toro nos comenta, saludos desde Venezuela, La Guaira, éxitos y bendiciones para mi prima Angelimar Flames, Miss Aura Venezuela. Alex, pues apoyando a la prima a todo lo que da, mándele su mejor energía, por favor, mándensela a la chica que está dándolo todo por llevarles esa corona a Venezuela. Evangelina Blanco, Chuspa, Venezuela. César te ama, Cuquita, dice Glenn Ribla. ¿Quién es César? ¿Quién es? Who is? Who is him? Por acá nos comenta Luis Rafael Velázquez Villamar. Las chicas todas vienen con su gran experiencia y preparación. Estamos seguros que Venezuela lo tiene todo, desde Guatire. Venezuela es bella, dice por acá Evangelina Blanco. Indonesia, nos dice Abifatul M.A. Otro punto ya. Por acá nos comenta César Augusto Herrera Carrillo. Te amo, Venezuela, tienes la actitud. Te amo, Venezuela. Muy bien, apoyándola, César. Felicitaciones para mi sobrina hermosa, dice Evangelina Blanco. Venezuela, Eleazar Leal. César Augusto dice, yo soy César, amigo de Glenda, espectacular presentación, ¿qué tal? Va muy bien el certamen, ¿eh? Va muy bien ese certamen. Por acá nos dice Eleazar Leal, Venezuela, Lex Mendoza nos dice, buenas, ¿ya hay top o no? Acabo de entrar a la edad. Ya, mi querido Lex, ya fue el top 20 y ahora viene un top 10 que se convertirá en 11 con el voto popular. Vamos por Venezuela, dice Eleazar Leal. Neida Monasterio dice, arriba Venezuela. Asdrúbal Perezoso dice, ¿en qué parte están haciendo el concurso? Lo están haciendo en Turquía. Es en Turquía en donde lo están haciendo. Kay Caro Oviedo dice, la venezolana tiene un color de piel precioso. Habla inglés. Ay, la entrevisté y que hablamos del inglés. Creo que sí. A ver, familia de Angie, de Angelimar, habla inglés. Cookies, infórmanos si en Misaura Internacional hay que llevar un trabajo social hasta donde sé, no. Que se habla de la inteligencia, que hacen rondas tocando temas, pero en la información que tengo no les piden o no llevan a ellas una preparación acerca de un programa social que tengan. Más bien es como estar conscientes e informadas del acontecer del mundo y como, según platican, ellas tienen sesiones de platicar de temas de interés mundial. Es lo que entendí. Rayleigh Flames, arriba Venezuela, carajo. Ay, ya está con la bilis alborotada.
César Augusto por acá, ve de Venezuela. Lalo Banda, Irapuato. Ay, Misaura. No, pero no es Misaura, Guanajuato, ni Irapuato tampoco. Ya se emocionó, Lalito, ya se emocionó. Glenda Reverend, amé Turquía, es bello. Ya anduviste, Glenda, por allá. O lo que estamos viendo en los posts, lo que estamos viendo en los promos. Por acá, Yuli Panchana. Cookie, saludos de París, Francia, eres estupenda. Muchísimas gracias, Yuli, muchísimas gracias. Tú eres tan estupenda como la mismísima París. Que de hecho, quien conoce Turquía, y siempre se lo digo, mi hermana se llevó, iba a ir mi hermana con su esposo a Turquía hace como, de hecho ahí tengo una blusita que me regalaron, que no me he estrenado, que dice Turquía como que, ay, me lo hubiera puesto hoy, no se me ocurrió. No se me ocurrió. Y resulta que siempre les digo, porque de pronto, pues no falta que, ay, quisiéramos este dinero para aquello, quisiera invertir, pero ahorita no tenemos ese capital, y así les digo, pues yo sí voy ahorrando porque como a mí no me urge ir a Turquía, porque resulta que cuando se fueron a Turquía hace como 2 años, resulta que de la nada nos vamos a ir a Turquía, porque van a ir a Turquía, pues no sé, vimos que había un paquete maravilloso para ir a Turquía, nos íbamos a ir mi esposo y yo, pero también va a ir mi hija y mi hijo, total, que fue todo mundo. Y entonces, ahí andaban en Turquía, anduvieron en Turquía, luego todas las aventuras que les pasaron son divertidas, pero sí tuvieron muchas aventuras. Y luego, pues que muy bonito Turquía y que todo muy bien. Anduvieron en Capadocia, se subieron a los globos aerostáticos y todo. Y yo siempre les digo, ay, no, yo sí tengo mis ahorros de los porque a mí no se me andan antojando de la nada, no me urge andar viendo Turquía, pero platican que es muy bonito. Roberto Díaz, mi bella Cookies, ¿sabes si la que se alza con la corona de Miss Ahorro International tiene actividades durante su año de reinado o simplemente se corona y vuelve a coronar? Creo que así es. Creo que simplemente la coronan y después ya se regresa y se van a coronar. Siento que tal vez, ¿saben qué pasa? Porque yo preguntaba un día, bueno, ¿y cuál es el caso? Pues resulta que hacen y organizan muchos eventos alrededor de la coronación. Tal vez se quede ya 15 días y la llevan a muchas cosas donde quieren que haya presencia de la chica y le hacen las fotografías oficiales, fotografías con patrocinadores, son 15 días de mucho trabajo, pero como no la pueden mantener durante un año, la mandan a su país y ya después la mandan a que vaya a coronar de regreso y así. Es lo que hacen porque no crean que no hace falta de ganas. A veces, ¿cómo mantienes los gastos de un año de una chica, además un sueldo, para que coma, viva y todo? Porque por lo general trabajan, por eso la regresan a sus lugares de origen. No es fácil decir, firmas conmigo un año, bueno, ¿y qué me das a cambio? Al menos tienes que tener un sueldo similar al que percibes en tu país, el hospedaje y el mantenimiento. Yo me acuerdo cuando se vino la pandemia, estuvo la chica de Venezuela de Miss Grand, que estuvo Valentina Figueras, la tenían en un departamento bastante modesto, la tenían a Guata allá en Tailandia y la tuvo allá pues todo el tiempo de la pandemia encerrada, pero pues no es que se critique en mala fe o mala leche, no, sino que no es sencillo mantener a una reina segura, solvente y con todas las comodidades, no estaría fácil. Gabriela Cadena, sí, ella habla inglés. Ah, muy bien, perfecto, habla muy bien inglés. Eleazar Leal apoyando a Venezuela. Alex José Cardona Toro dice, claro que sí sabe hablar inglés. Pues sí, muchas gracias. Por acá dice Eleazar Leal, Venezuela. Por acá Evangelina Blanco, sí, mi sobrina habla inglés, gracias, la familia, dando la cara por Angie. Ana Gabriela Escobar Enríquez, vamos que sí se puede Venezuela. Freinel Barroterán, Venezuela. Y Cletz Peña dice, Cookie, ¿sabe la cobertura de Mis Mundo? Claro, la estamos haciendo. La estamos haciendo. A ver qué está pasando aquí. No, siguen patrocinadores. Pensé que era el lugar del evento, pero no está tan grande. Claro que sí, pero a lo que no sé es si nos van a permitir poner la imagen como ahorita o vamos a tener que estarme viendo y en otro dispositivo en la tele el certamen y nada más acompañando a Cookies con sus comentarios, porque luego nos meten strikes, ya te dicen, ya llevas uno de algún tiempo, ya no seas desordenada, te podemos desaparecer el canal, no crean. No es que me dé terror, yo lo he pensado, y si un día me dicen adiós porque incumpliste, pues lo vuelvo a crear. Total,
no hay que te digan ya no puedes hacer canales de YouTube. Entonces, si llegara a pasar en algún momento, volvemos a empezar de cero, chicos. La vida no es tan problemática, es cuestión de actitud. Por acá nos dice Pejalán Gagur. Ayu Michelle Indonesia is the winner of Reina Internacional del Cocoa. Ahí empezó la chica. Saludos Indonesia. Hi Indonesia. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Vamos a ver, chicos. She got almost People 35% choice. of all the votes. Ah, Congratulations, Miss entre Romania. ellas And she está el lugar enters número 11. top 11 automatically. Then, And ahí now, vienen ladies las and 20. gentlemen, the moment has come to unveil the top 11 delegates moving forward in the journey toward the coveted 4B crown. Muy bien. Then, el top 11 es. Ay, la música, Dios de mi vida. Ahí está, top 11. ¿Y ella por qué va tan así? ¿Está acomodando o qué va a pasar? Miss Aura, Czech Republic. ¿Ya es finalista o son hasta? A ver, ya no entendí. A ver, vamos a ver ahorita, chicos. Porque está quitando y poniendo el audio por la música. Están haciendo una pasar. Ah, ay, a ver, ya eligieron, chicos. Ya no sé. Ya no sé. La música, la música. ¿Será que vamos a ver a las 11 ya? Ahorita. Porque pues empezó Czech Republic. Cuando tendría que haber empezado otra. Ah, la música. A ver. Pongan la plequita, chicos. ¿Quién es? ¿De dónde? Where is she? Germany. Ay, me gusta. Ella me gusta mucho. Está sospechoso este grupo. A menos que sean las que son candidatas para el Choice People Award, la elección del público. A ver. Ay, está interesante el vestido, ¿eh? No me disgusta, claro, con ese cuerpo. Qué bonito, me gustó hasta el color, ¿eh? En rojo quemado se vería divino. A mí ya saben que todo me gusta en ese tono de rojo quemado. Pero este color, aunque soy muy blanca, bueno, ella también es muy blanca, no sé. Se le vio bien. A ver, Indonesia. Miren el color, el diseño es como muy agresivo, es como fuerte, pero me gusta. Indonesia. Es como el de la amiga, media sexy, media que todas le tienen miedo de la novia, así. Oye, llegó la amiga, la que baja novios, más o menos. Por lo agresivo del vestuario, pero es bello. Y ahí está Miss Aura. Resalta con el negro lo aura. Es guapa y de que trae preparación y proyección escénica y seguridad, en sí misma las trae. A ver, esta es la chica de donde les dije, es de Uzbekistán o de uno de los Tantán. No es de Tarzastán, pero es de uno de esos. Kazajstán. Ahí está. Ay, como que se le ve muy grande lo de acá, lo del busto. No me super encanta el vestuario, pero a ella le va bien. Le va bien su tono de piel, lo rubio que trae el cabello, que qué bien lo trae. Si es trabajo de tinte, qué bien lo trae puesto. Muy bien hecho. Y es guapa la chica, ¿eh? Es increíble cómo está la influencia asiática en toda esa zona, chicos. Ella me gusta, no se me hace la más bella, pero me gusta su personalidad y es muy bonita. No, es guapa. Kosovo. Sí, sí es guapa, se ve alta, se ve imponente. Andan muchas con tonos, salvo la de Indonesia, la mayoría andan con tonos muy suaves, muy en la gama de los crema, de los beige, del nude, podría hasta incluso decirse. Es bonito el modelito, ¿eh? Ahí trae la tendencia de los, como les digo yo, de los listones voladores. Ay, no me encanta esto. No me encanta, la pluma está como muy en traje típico. Y ella es la chica de Kirguistán, que se me hace bellísima y la veo fuerte a la corona.
La veo fuerte a la corona, la chica de Kirguistán. Pero no. Se me hace muy desafortunado el diseño. Ni de veras que ni de traje típico diría, bueno, sí, con un báculo y una corona y cosas así, ya. Pero de traje de gala, no, no. No es feo, pero se me hace muy arriesgada la propuesta. Es bella, bellísima. Si le quitamos el vestuario, es más, hasta con el vestuario se ve divina. Miren este, qué bonito. Muy bonito. Ella es la chica de Namibia, si mal no recuerdo. Es la chica de Namibia, a ver. O Filipinas. Ay, ya me confundí. Filipinas. Es que la vi muy ébano. La vi muy ébano y es la chica de Filipinas. De repente, oigan, qué guapa se ve con el cabello suelto, lacio y con el cabello recogido también, ¿eh? Fuerte candidata a la corona Philippines. Ahorita veo a la de Kirguistán y a la de Philippines muy fuertes. Muy. Sí tienen aura de reina internacional. Qué bien hecho el moño, me encanta. Bien así. Bien hecho. Me gusta. Le han de haber dado unos jalones de cabello, pero no importa porque queda divina. Ella es muy guapa. Vean ese rostro. Qué guapa. Qué divina, qué dorada. Aura. Qué dorada se vio. Ella es un destello dorado. La chica de Rumania, chicos. Muy coronable también. Vean nada más la elegancia. Ay, qué bella. No me había fijado lo cuán bella que es. Ven lo de los colores de los trajes, casi todos en color beige, en color sutil. Hasta los guantecitos que no son mi adoración no se ven mal. Ay, me impactó. Nueva máxima que surge en esta etapa del certamen. Qué hermoso está ese ondulado del cabello y demás. Me dejó impactada la chica de Rumania. A ver, esta chica no es fea para nada, el vestido distinto, de terciopelo rojo quemado, pero algo tiene que no me acaba de encantar. Tiene un rostro muy bello, la rusa, pero con esa coletita como de gatito con pedigrí, así de las que les ponen, ya saben, a las gatitas lindas, así raras, consentidas. No sé si sea la mejor opción porque la hace ver 15 años más grande de la edad que tiene. No, siento que no. Lejos de favorecerle, en mi apreciación personal, le bajó puntos de belleza. Esta chica es bonita, no la veo impactante. No me acuerdo de dónde es, ahorita leeremos de dónde es ella. Ah, es la de Tatarstán. Ahí está. No, no es fea, para nada es fea. Pero no la veo coronada, aunque ya saben que coronan a la que les conviene. Entonces, dejémonos de jugar a la divina. Ay, no, como que ese peinado no le va muy bien porque le hace la cara demasiado larga y la toma menos. Oigan, el vestido no está mal, ¿eh? Thailand. Ay, Thailand se vio mejor en la etapa en traje de baño. No, ni la reconocía. Dije, ¿quién es? Bonitas facciones tiene. Ustedes revisen bien. Ese tipo de rostro, veanla, es como prehispánica. O sea, es esa cultura asiática que vino a América siguiendo a los dinosaurios, a los mamuts. Los vinieron siguiendo y entonces en la cacería pues ya se pobló por acá. Eso cuentan. A ver, ¿qué pasa? Ah, ya fue el topo. ¿Qué pasó? 11. Congratulations, ladies. Let's give the Oris 11 a round of applause. Son las 11, o sea que ya no pasó Venezuela. Chicos, aplauso al top 11. Yo estaba esperando que llegara Venezuela. The culture and unforgettable experiences in our incredible host country, wonderful Turkey. Ahí viene la ronda de preguntas. A ver, ya no entendí. Ya no entendí, a ver. A ver, la rechifla, oigan. Yes, we all love Turkey. And as our judges take a moment to deliberate and choose the top 5, stay with us. There's more excitement to come. En el siguiente segmento que está por venir, ya tendremos el resultado del top 5. Chicos, Venezuela se nos quedó en el camino. No puedo creer lo que está pasando. Ay, qué raro, porque en el corte comercial se decidió el top 11. No las mencionaron en el escenario. Qué cosa tan extraña, chicos.
Qué cosa tan extraña. A ver, vamos a leer acá. ¿Qué dicen acá? Indonesia, Indonesia, o Philippines, ¿qué es? No, 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 ¿esta de dónde es esta bandera? Ay, ve, manlunas. Dime de dónde es la bandera. Lalo Banda dice, Cookie, te quedó seca la rumana, pero lo que sea de cada quien se ve hermosa, ¿verdad? Me encantó la rumana, me encantó a ti, Lalo. A mí me gustó muchísimo. Pero entonces, ¿qué pasó? Chao, un robo, dice Glenda Reverend por acá. Chicos de Venezuela, hizo un gran papel, ya platicaremos otra vez con Angie. Las cosas pasan por algo, chicos. La vida te da lo que necesitas por encima de lo que deseas. No ha habido reinas de belleza que por no ganarse una corona a su vida ya no esté, claro, la emoción del momento, las ganas de que mi prima trajera la corona de Miss Aura Internacional, sabiendo el bellezón que es, pues sí se sienten como defraudadas esas ganas, esa expectativa. Pero bueno, chicos, felicidades por su hermosa venezolana. Llegó al top 20 y mira, sorpresivamente, ¡pum! Ya no está en el 11. Bueno. Philippines, dice Carlos Barrientos. Me encanta Philippines también. Venezuela, dice Wilman y Triago. Philippines, Carlos Barrientos apoyando mucho a su Filipina. Roger J. Baliñot dice Philippines, Thailand. Nos dice por acá alguien. Saludos. Kisses from Mexico to Thailand. How do you feel about your candidate? How do you feel? Por acá dice Frainel Barroterán, esperamos a Venezuela. Pues sí, nos quedamos esperando a Venezuela, Frainel. ¿Qué tal Venezuela? Dice Wilman y Triago. Por acá Julián Silva apoyando a Venezuela. Venezuela, dice acá, quedó seca Venezuela, dice Iván Antonio. Acá sigan apoyando a Venezuela, por supuesto. A Jay Kelly Barroterán apoyando a la venezolana. Dice, arriba Venezuela, arriba. I love you, Thailand. I love you too. Shetanubu. Saludos, kisses, many kisses. Very close hugs from Mexico to Thailand. Lalo Banda, ¡Tramoya! Con razón, tenían oscuras a los jueces para que Venezuela no aplicara un Magali Beneham. No se te va una, Milalito. Lalo, ¿cuándo te vas a dejar de morder la trenza y acompañarme en los en vivos? ¿Cuándo? Te aseguro que vas a agarrar tal fuerza que al rato harás tu propio canal, vas a renunciar a la bodega donde trabajas, vas a patearle el trasero a tu jefe y te vas a... Ah, no, no, tampoco es para tanto. No, simplemente vas a crear tu canal y triunfarás. Aibeman Lunas, Philippines. Por acá nos dice Carlos Barrientos. Saludos desde Perú, gana Filipinas. Muchos saludos, mi querido Carlos Barrientos. Muchos saludos y besos. Venezuela, dice Racheli León. Por acá siguen apoyando a Venezuela, Raylis Flames. Por acá, Jay Kelly Barroterán dice, ¿qué pasó con Venezuela? Pues que no lo incluyeron en el top 11. Qué barbaridad. Ahorita ya viene una ronda de preguntas. No, ahorita van a mencionar a las 5 después de la pasarela en traje de gala, que fue lo que acabamos de ver, y luego ya va a venir las preguntas al top 5 que van a mencionar, y ya la coronación, chicos, miren, va a ser todo rapidito. ¿Qué pasó con Venezuela? Dice Raylis Flames, pues que nada. Yo también pensé ahorita la van a sacar al escenario, pues no, la sacaron del certamen. Tony Carmona, quedé en shock, increíble, sí, increíble, increíble. Sí la veía en el top 5, sin lugar a duda. Rachel y León, estamos contigo Venezuela, estamos con ustedes amigos de Venezuela. Alex José Cardona Toro dice, qué robo, qué robo. Un certamen más o menos, Angie vale más que cualquier tramoya, que cualquier cosa que haya por ahí. Ellos sabrán y ella sabe lo triunfadora que es. Ana Gabriela Escobar Enríquez dice, la mejor en todos los sentidos es Venezuela. Por acá nos dice Ana Gabriela Escobar Enríquez, ¿qué pasó con Venezuela? Pues que nada, que no es parte del top 11. Delimar Curvelo, ¿qué pasó? ¿Por qué no empieza? Porque miren, estamos con... Ah, miren, ahí está, que va y que viene. Ahora sí es allá la señal. Para que regrese. Ya saben, todas estas fallas de Internet luego ocurren a nivel global. Es que van a mencionar ahorita el top 5. Top 5. Estaremos aquí pendientes de esto. Si se va la señal, yo creo que van a generar otra. Porque ya cuando están así, no, ahí va. Ahí está, miren. Ahí están sus patrocinadores, Icon, todo eso. Trendy Taylor, ahí están. Ahí están. Bueno, vamos a dejarlo por acá.
Hola, un saludo para mi familia hasta a Áridas, Jalisco. Yo no sabía de Áridas, Jalisco, no, y voy bastante a Jalisco y no sabía de Áridas. Damon Kael Mayer Sandoval. Damon, muchos saludos. ¿Dónde vives, Damon? Ahí en Áridas. Sobari Mohamed, Indonesia. Cases from Mexico to Indonesia. Por acá nos comenta Delimar Curbelo, obvio que arriba Venezuela, claro que sí. Voy a quitar esto, chicos, y ahorita aquí estoy como quiera checando el dato. Por acá nos dice, ¡qué robo! No joda, nos dice por acá Ana Gabriel Escobar Enríquez. Por acá también nos dicen, los otros países, ¿cómo quieren que gane Venezuela? ¿Cómo que los otros países, cómo quieren que gane Venezuela? Evangelina Blanco. Yo digo que nos encanta cuando la candidata es buena, como lo es Angie, que ganen, por supuesto. ¿A qué hora comienza? Pues bueno, pues ya, ahorita no empieza todavía. Estamos contigo, Venezuela, dice Ana Gabriel Escobar Enríquez. Ya se ve quién ganó, dice Evangelina Blanco. ¿Quién piensas, Evangelina? ¿Quién piensas que va a ganar? ¿Quién piensas tú que va a llevarse la corona? Venezuela insuperable, nos dice Francis Romero. Venezuela, dice Greg Mari Carrera. Por acá dice, te apoyamos, dice Evangelina Blanco. Te apoyamos, Venezuela. Luego por acá dice, ¿qué pasó con el top? Los top 5. Pero miren, siguen ahorita con patrocinadores, aquí están. Aquí estoy pendientito en cuanto ya empiece la transmisión desde el lugar de los hechos. Inmediatamente ponemos la imagen por acá. Por acá nos dice, hoy gana Filipinas, dice Asdrúbal Peroso. Por acá nos comenta Pejalán Gagur. Ayo Michelle Indonesia is the winner of Reina Internacional del Cacao 2023. Ah, la chica de Indonesia ya fue Reina Internacional del Cacao 2023. Se le nota la experiencia. Se le nota. She looks like an international queen. Indonesia look that. Eh, la chica es se le nota el colmillote que trae. Y Colombia tampoco pasó, ¿verdad? Es lo que estaba ahorita lo traía en mente, dije, a ver, como no tomé en cuenta si ya era el top, de pronto me sorprendí que era el top, ya no me acuerdo si Colombia, creo que no la vimos, chicos, creo que no la vimos tampoco, creo que no la vimos. Arriba, Cuquita, estamos viendo el certamen, Molly y Sofi, dice Sofi Álamo. Muchos besos, Sofi, Molly, muchos saludos. Por acá nos dice Asdrúbal Peroso, le dejaron el camino libre a Philippines. Fíjense que me gusta mucho Rumania, por bella. Me gusta mucho también Kazajstán. Ay, Kazajstán podría ganar. A mí me gusta mucho, pero se le nota la experiencia a Indonesia, se le nota el poder también a Philippines. No sé, ¿pasó Turquía? Creo que no. Creo que la de casa se quedó ahí. Creo que se quedó pegada. Bueno, no pegada, en el top 20. Por acá dice, solo han pasado 5. No, ya pasaron el top 11. Fueron 11, pero como no sabía que los estaban anunciando así nada más, no las anoté, pero ahorita vamos a ver ya el top 5. Venezuela dio todo, belleza, físico, inteligencia, dice Bigmar Burgos. Así es, todo lo dio, todo lo dio. Ha de estar tristezona, por eso le estoy echando ánimos, porque iba con mucha buena expectativa y se pulió. Pero a mí se me hace que es el preámbulo para que ya luego la veamos en otra plataforma importantísima de Venezuela. Evangelina Blanco, a eso se ve quién gana. Francis Romero, Venezuela para el mundo. Sí, totalmente de acuerdo. Hola, Cuquita, ya llegué, dice Colosio Ramírez. Hola, Colosio, qué gusto. Evangelina Blanco, con la misma trampa de cada año. Pero mira, que la venganza sea disfrutar los certámenes cada año, gane quien gane, porque no controlamos la decisión de la organización. No. Nunca la controlamos. Entonces, quedarte con la frustración no es saludable emocionalmente. Por eso les digo, disfrutemos. A mí me ha pasado, ay, que a México nos robaron. No, no nos robaron, simplemente no estábamos en sus planes. Y sí les interesó la participación y sí disfrutamos en la concentración y el certamen, pero nos tocó aguantar, nos tocó que soportar, pues que la organización trae intereses por otro lado. Y así es, así ocurre. Racheli León dice, Venezuela te apoyamos, si no la pasaron ahorita es por algo. Ah, seguro, seguro. Luis Chávez dice, Venezuela, arriba Venezuela, Venezuela, dice Joan Gutiérrez.
Por acá nos comenta María Carla Berroterán Rangel, Venezuela para el mundo. Hugo Rentería nos comparte, Indonesia no ganó el reinado internacional del cacao, ese lo ganó Colombia. A Indonesia le dieron la del chocolate, que es equivalente a virreina. Entonces la chica que actualmente está representando, por eso escribió raro lo de cacao, dijo cocoa, tal vez se refería a eso, a de que no ganó el cacao, pero ganó el chocolate, que es como el segundo lugar, porque ya fíjense, la materia prima es la cocoa, ¿no? Y entonces, pues, ¿con qué se hace la cocoa? Con chocolate. Por lo tanto, ya es cocoa no pura. Por lo tanto, no es la pura corona, y es la corona de virreina. ¿Qué les parece mi línea de razonamiento, chicos? Hugo Rentería nos compartió eso muy interesante. Gracias. Por acá nos dice J. Kelly Berroterán. Venezuela tuvo mejor pasarela, estuvo mejor en todo y no puedo creer que no quedó seleccionada. Chicos, nos quedamos con la idea de que lo que vemos en el escenario es lo que cuenta para que ganen. Y a veces en las oficinas es donde ocurre el certamen, en los acuerdos comerciales. De veras, eso es un hecho y lo será. Y hay veces que sí deciden que gane la más bella, nos conviene que gane la más aplaudida y la que más la gente apoya, porque la vamos a lanzar para aquí, para allá y para acullá. Necesitamos que jale popularidad. Pero no, en esta ocasión nos conviene que la reina sea de tal país, porque se le va a dar difusión, porque el país ya compró, el patrocinador fulano va a pagarnos. Chicos, es negocio. Entonces, quedarnos con la idea de que gana la chica que mejor pasarela, cuerpo y rostro tiene, que llevó mejor vestuario y que se lució durante toda la concentración, si confiamos en eso como un hecho absoluto, nos vamos a llenar de frustración porque no corresponde a la realidad. Por acá nos dice Corn Cannot Be Alert. Thailand, apoyando a Thailand. Evangelina Blanco, ¿dónde dejaron a mi sobrina? En el camerino, ya no la pasaron al top 11. Bawonpak Wonchai, hello from Thailand, hello from Mexico. Por acá nos dice Yolanda Medina, yo sigo apoyando a Venezuela hasta la muerte, claro que sí. Sobari Mohamed, Indonesia, hi Sobari. Indonesia, nos dice Sobari. Por acá Andrés de Loya dice, Cookies, ¿vas a transmitir el Top Model of the World? Sí, claro que sí, nada más que luego ahí vayan avisando, porque con tanto certamen y tanta cosa, a mí se me complica cuando es en sábado, pero bueno, esperemos que lo hagan otro día o que yo me pueda organizar para transmitirlo. Sobari Mohamed, Indonesia. Ay, fíjense que estaba viendo, tenemos que investigar. Ayer estábamos viendo Marco Antonio y una servidora que un canal que seguimos, donde se habla en ruso, pues resulta que ya metieron ya hay un doblaje automático en español y se escuchaba muy bien. Entonces le digo, me encantaría luego saber cómo se puede implementar eso para poderlo hacer en inglés posteriormente y que entonces, pues la gente que nos ve en Philippines, en Indonesia, en Vietnam, pues escuchen a Cookies en su idioma, al menos en inglés. Al menos en inglés, estaría muy interesante. Sobari Mohamed, Indonesia. Por acá dice Damon Kael Mayer Sandoval. Dice, vivo en Toronto, Canadá, pero soy 100% tapatío con raíces alemanas por parte de mi papá. Mi hija mayor, hace 3 años, concursó para Reina de los Altos de Jalisco. Salúdamela, se llama Roxana. Roxana, qué gusto saludarte. Eres Roxana Mayer, me imagino. Roxana Mayer. ¿Y cómo le fue? Es muy buen certamen, ¿eh? Es muy buen certamen. He estado platicando con varias chicas de los Altos de Jalisco y es un certamen muy importante de esa región y de todo México. Felicidades, Damon, qué gusto que nos acompañes aquí en esta transmisión. Lalo Banda, me hubiera gustado ver a Venezuela en el top 5, yo daba por hecho que ahí iba a estar, pero tengo la esperanza en Rumanía. Ánimo, venezolanos, tuvieron a una gran representante, así es, totalmente, Lalito. Tú siempre tan solidario y tan consciente de la realidad. Sobari Mohamed, Indonesia, Sobari, Kisses, Sobari Mohamed, Indonesia, está enloquecido Sobari. Acá, Indonesia, mírenlo. Se le trabó la mano, el alma, la vida y el entusiasmo. Ahí están trabados. Por acá dice Evangelina Blanco, Venezuela. ¿Quiénes fueron las 11? Pues no las llegué a anotar porque pensé que las estaban pasando a todas para empezar a nombrar el top 11. Y cuando de repente, y ellas fueron el top 11. ¿Qué?
No las anoté, chicos. A ver, pero del top 20, ¿cuáles creo que vi? Porque no es que esté segura que vi, es que creo que vi. Miren, la ilusa, la payasa, se quedó. Top 11. Pues no, no hubo manera de apuntar. Entonces, a ver, del top 20, vimos en el top 11. A Kirguistán, yo no la vi. Vimos a Turquía, yo no la vi. A Canadá, no la vi. ¿A Namibia? ¿La vimos a Namibia? No me acuerdo. Germany sí, creo que con Germany empezó la lista. Latvia, creo que no. Thailand, sí, ¿verdad? Thailand sí que la cara larga, sí. Thailand. Ay, Brasil tampoco la vi, chicos. Yo no vi a Brasil, ¿eh? Czech Republic sí, con ella abrieron el top 11. Philippines sí. Kazajstán también y la veo muy fuerte a la corona. Venezuela no. Poland tampoco la vi, que me acuerde. Capaz de que ahí estuvo y no la vi. Indonesia sí. Colombia no la vi. Rusia sí la vi, que hasta les dije que el peinado que le pusieron no me gustó nada. Kosovo sí la vi. Tatarstán, Tatarstán ahí llegó. Nigeria tampoco la vi y Rumania sí la vi. Entonces, pues como que por ahí están. Rumania, Kosovo, Rusia, Indonesia, Kazajstán, Filipinas, Czech Republic, Tailandia, Germany. Ahí van. Por ahí me han de faltar dos que no creo, que no vi o no recuerdo haber visto. A ver, que miren. No, siguen con los patrocinadores a todo lo que dan. A todo lo que dan, chicos. Vamos a ver. Con todo por Venezuela, nos dice Yolanda Medina, y se le solicita una explicación de tener una candidata con la talla de Venezuela y la dejaron por fuera. Por acá nos comenta Yolanda Medina. Evangelina Blanco, Venezuela, la tierra del... Ay, ¿qué será eso? Y del pescado rico. Pero no sé qué, será del, como que es un bongo y un tambor, como del ritmo, del qué. Por acá, porque el merengue es de República Dominicana, ¿no? Hasta donde tengo entendido. Norma Nejera dice, Philippines, Philippines, Philippines. Por acá nos dice Daniel Herrera, Dani, how are you? Dice, excelente tarde, saludos a todos y a todas, feliz viernes, Cuquita, feliz viernes. Oigan, Juliano Fecia, me quedé muy plantada ayer, ya hasta flores estoy dando de tan plantada que quedé. Jardineros, necesito de lo plantada que me dejaron. Pues resulta que ayer no tuvimos el en vivo con Juliano y me decía hoy en la mañana muy temprano, Cuquita, tendrás oportunidad de que platiquemos del Miss Universe Argentina más tarde. Le dije, sí, pues más tarde, acabándose el Miss Aura. Cri, 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 cri. Hasta el momento no me vuelve a contestar. Juliano Fecia, contéstame, Juliano, o dime que no va a haber nada. Dime, voy a tirar el drama en este instante. Excelente tarde, vean igualmente, feliz tarde de viernes. Por acá dice Francis Romero, Venezuela tenía todo para, todo, pasarela, mejor cuerpo y belleza y sobre todo humildad. Dani Herrera, inteligencia artificial para que traduzca tus videos cookies, pero esa qué, ¿viene incluida en YouTube o se tiene como que enlazar y hacer ahí un menjurje electrónico, electrofantástico? ¿Para qué? Para que traduzca. Vamos a estar investigando. A Marco Antonio se le da muy bien esas cuestiones y ya le dije, ponte a checar cómo podemos tener en inglés inmediatamente para los amigos de Asia, que en inglés, que todo el mundo habla en Asia inglés, pues tengan la oportunidad de disfrutar a cookies, porque les gusta cookies, nada más que el español ahí lo están medio, sí o no. Por eso cookies está con el Duolingo a todo lo que doy. Ahí voy, chicos, pero ahí no. A ver si para el 2027. Hugo Rentería, el traje que tiene Alemania no es parecido al de Melissa Flores en Miss Universe. No, no, ¿ustedes se acuerdan? El dobladillo de no sé, no, chicos, qué bárbaros, son microscópicos ustedes. Son muy rencorosos, de todos se acuerdan. Del 1902. Cuquita, los venezolanos te amamos, eres grandiosa, muchas gracias, Del, muchísimas gracias. Con todo el corazón se les quiere de manera recíproca. Ay, no saben la ilusión que tengo de andar en Sudamérica, empezando por Colombia, pasando por Venezuela, llegando luego
a Ecuador, Perú, Bolivia, tengo muchas ganas, y Argentina, indudablemente desde el norte, para ir a saludar a mi amigo este, Guillo Layuz. Guillo Layuz, que fue Mr. Super Argentina 2024, el año pasado. Hemos quedado así, con una amistad muy fuerte. Entonces tengo que ir a Tucumán a conocer dónde vive y todo lo que pasa por ahí. Ajá, pero ya terminó, dice Delimar Curbelo. Ya siento que estuve ahí de tanto que lo he visto, ¿verdad? Dice, por favor, dice acá. Ay, no, explíquenme, dice Delimar Curbelo. Por acá dice Mario E. Caruao. El mundo sabe que en Venezuela están las mujeres más bellas y eso les molesta. No, 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 Mario, porque luego con ese tipo de pensamientos se va llenando el alma de rencor cuando no es del todo cierto. O sea, no, del todo no quiero decir que tampoco es que no tengas razón, pero que no es verdad, porque hay mujeres muy bellas, pero no es que el mundo traiga un recelo ni unas ganas de que ya Venezuela no gane. Es como una idea extraña que se tiene en Venezuela. No es algo que no se pueda comprender, pero no me parece emocionalmente lo más saludable. Deslimar Curbelo dice, ya va, explíquenme porque no entiendo, ya terminó, ¿no? No ha terminado. Van ahorita a mencionar el top 5. Damon Kael Meyer Sandoval dice, Roxana Mayer Rivera. Ah, Roxana Mayer Rivera. Sí, la mamá se apellida Rivera, pero no le fue muy bien. Pero le digo que no importa, que la experiencia es lo que queda y que lo intente de nuevo, solo que se me casó y ya es mamá. Pero acuérdate que en Miss Universe acepta, de hecho, muchas chicas de Miss Universe México están con la banda de otros estados, como Nuevo León. Ay, ¿qué otro estado? Nuevo León. Van como tres, cuatro que entrevisto que no son de Jalisco, que bueno, que son de Jalisco, pero que no traen la banda de Jalisco. Entonces tu hija puede que se prepare con todo y el hijo, el esposo y el chamaco y todo, tu nieto maravilloso o nieta, que vaya por sus sueños, que tenga una gran porra ahora con sus hijos, su hijo, si es que tiene más, sus hijos. Lex Mendoza, Cookie, saludos desde el Atlántico en Colombia, saludos a mis hermanos hermosos de Colombia. Por acá, Cudo Daniel, esta bandera es ay, de dónde es? Sí, 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 déjenme me acuerdo. Sí, era bandera de la flor, como la flor. Por ahí está. Coméntame, Cuda. John Paul Lupus. Hi, Howie, ¿cómo estás, John? Hi. From the Philippines, winner, dice John Paul Lupus. Saludos, hi, John. Lalo Banda dice, ese youtuber ruso, ¿no es Cilia Varlamov? ¿Uno güero de rizos? No, yo sigo a tres, cuatro rusos. Tienen buen contenido, muestran una cara distinta del país respecto a las noticias que nos llegan de ellos acá. No, son unos rusos que reaccionan a la cultura mexicana y se llama eh, Rusos Reaccionan, que ya se vinieron a México a vivir, pero anda la mamá del ruso, anda acá la mamá, y cuando andan los familiares rusos hablan todo el tiempo en ruso, y entonces ya metieron los subtítulos, digo, el doblaje en ruso. Ayer anoche estábamos viendo, a Marco Antonio, mi esposo, le encantan ellos. Yo ya me siento comadre de la esposa del ruso, porque ya me siento madrina de bautismo del niño que acaban de tener, que nació acá en México, y ya le sacaron el pasaporte mexicano y el pasaporte ruso también. Ya empezó. Vamos a ver, se está despidiendo la reina saliente, que es la colombiana Yuri Rey. Ahí está, ay, la música, la música, la música. Emocionéme. Ahí está, esa corona con eso. Fíjense que me decían que esa corona trae ese colgante sobre la frente porque simboliza, además de que es turco el asunto, y la cultura turca pone cosas en la frente, simboliza que hay un aura mental, que hay un aura intelectual, en el poder del cerebro y todo lo que transmite. Entonces ahí está la corona con eso, que es parte de la cultura turca, evidentemente. Por eso es Miss Aura. Se piensa mucho en todos estos países del Medio Oriente, se piensa mucho en eso, que bueno, fíjense que qué curioso que hasta este momento reparo en que si Turquía es oficialmente del Medio Oriente o no, está ahí pegadito. Está ahí pegadito, está enfrente incluso de Grecia, que no es del Medio Oriente, pero es que ahí está todo el revoltijo, todo está muy cerquita, va a hablar. Everyone, good night, Qué merhaba. guapa, ¿eh?
My name is Yuri Rey, and I am from Colombia, and I am your Miss Aura International 2024. 2024. Bravo, bravo, la reina saliente. Miren, está muy emocionada. Que nos Actually, this is cuente. a very emotional moment, but we cried already on the rehearsal, so I'll make the possible for not to cry. Being No Miss llore. Aura International has been one of the greatest honors of my life. Carrying this title and this sash meant a lot to me. This crown gave me purpose again, made me believe in myself again. And now I want to thank to Miss Aura International Organization for believing in me and what I have to give to the world and to speak from my voice and from my heart. Starting from Mr. Adnan Shaker, our president. Thank you so much, Mr. Adnan, for believing in me and giving me this opportunity to become the first Colombian to get crowned as Miss Aura International. Also, to Jana, our director and host. She always makes an amazing job here. She makes the magic happen too. She also taught me strength when I needed the most. And also thanks to Lisa, Katya, our dear choreographer, our behind team, Yersin, Yela, Dana, Batir. I love you guys. Without you, the photographers and videographers, this would not be possible. Thank you so much. Also, thanks to Rizkiana, Pauli, Daniela, they are inside there in backstage. Andrea, Bianca, A Shania, todo el that staff help all the girls que hace unos that are lazos in muy fuertes. backstage to make this show possible. These 2 weeks has been amazing, and I 2 have semanas de something concentración. to say that it's important too from the bottom of my heart. To all the girls there, and to the top 5 and to the new winner, girls, please remind that the top of one mountain is the bottom of the next. So keep climbing. Thank you so much. Thank you to Ladies and you. gentlemen, Thank you Miss a lot, mi Yuri querida Ray. Yuri. Yuri Rey es reina internacional. No hubo back-to-back tampoco, por lo que vemos. No pasó Colombia, el top 11. Ya por lo que veo, ya está el top 5 a todo lo que da, porque ya comentó que el top 5 y señaló para atrás, lo cual significa que ya está. Ay, ¿qué dice la mujer? Le quité el audio, a ver. She will forever hold a cherished place in our hearts, in the hearts of the world, and of course, Miss Aura International family. ¿Qué va a pasar? Ladies and gentlemen, the moment we have been waiting for has finally arrived, and we are ready to announce the top 5 delegates of Miss Aura International 2025. Muy bien. Top 5 ahora sí. Let's give a round of applause to these Para recibir outstanding a... ladies who joined the top 5 of Miss pasan Aura directo. International 2025. No los van a mencionar. ¿Cómo? A ver, ¿qué va a pasar? ¡Ay, qué nervio! Miss Aura Czech Republic. Czech Republic, la primera del top 5. La primera del top 5 es Czech Republic. Vamos a ver, es la primera. Faltan 4. Miss Aura Kyrgyzstan. Kirguistán. Kirguistán. Sí, no me gusta el vestido, pero ella es muy Miss linda. Aura Philippines. Philippines. Ahí está, faltan 2. Ay, Rumania, por favor. Miss Aura Romania. Miren, me escucharon, Rumania. Y falta una que será. Hoy rechifla ahí. And Puro the final príncipe. spot goes to Miss Aura Thailand. Así es, Thailand. Pues ahí está el top 5. Czech Republic, Kyrgyzstan, Let's Philippines, once Romania y again give a Thailand. round of applause to these incredible ladies who reached this high position. Ahí están, el top 5, chicos. Czech Republic. These outstanding ladies are now ready to take one challenge of the all-important question and answer Así es. round.
Muy bien. Preguntas y The respuestas. question is, they say the future is female. If that's true, what kind of future do you believe she will create? Let me invite Miss Czech Si el futuro es de la Republic mujer, ¿cuál es este futuro? to answer the question. ¿Cómo ves tú este futuro? Thank you. Hablar de Thank you very much for empoderamiento the question. femenino, de I equidad de would like to género. say if the future is led by a woman or feminine future, it will be more kind and more filled with respect and equality, because we know that we are stronger together, but not only stronger, we are more Intelligent. supporting each other, and I think we can create a beautiful future because women leads with their heart, and it's not measured by power, but about taking care of each other. Thank you. Un poquito. Thank you so much, Sí, Miss Czech dominando el Republic. inglés, no tan. I will repeat the Le faltó question for the conectar, la next siento delegate. fría. They say the future is female. If that Hay is gente que true, para what kind of concentrarse future do you believe se she will ensimisma create? para no Miss perder Kyrgyzstan, welcome you la are. concentración, pero entonces ya no estableces contacto con el público. ¿Quiere traducción? Miss Kyrgyzstan asks if we have an interpreter from Kyrgyz language. ¿Hay alguien que Do we maneje happen to have? We think that you can answer in Russian language. Is it possible? По-русски? A ver, está ofreciendo opciones. У нас нет переводчика. ¿Cómo no previeron eso? ¿Cómo no previeron eso? Vean, y aparece Yotes en Говорят, este что momento. будущее – это женщина. Если Está это hablando en так, ruso. то какое будущее эта женщина создаст? Pobrecita, porque no sabe mucho en qué le va. Я заранее извиняюсь за мой русский. Я в основном на кыргызском говорю. Ni siquiera en ruso habla en lo que se habla en Kazajstán, en Kirguistán. Если мы все женщины будем вместе, мы можем многое творить, благое A la дело. Czech Republic la veo muy contenta, como Мы diciendo ya se женщины eliminó. сильные, умные. Son cosas mías, ¿eh? Qué triste esto que le pasó. Y era una de las candidatas más fuertes a la corona, Thank you ¿eh? so much, Miss Sí, pues ya mejor que se Kyrgyzstan. vaya And para quitarle the main problemas a todo el idea of mundo. her answer was that actually all the Miren, women, Philippines, está muy if they contenta. unite, can do so Ya many saben que una beautiful fuerte things, medio la but batearon they por eso. just need to stick together. Thank you so much for Oh. this beautiful answer. Miss Philippines, welcome you are. Gracias por esa hermosa They say the respuesta. future is female. If that's true, what kind of future do you believe she Ah, will está, create? casi se carcajea. Ay, Filipina. Ederim and Maharbat, Turkey. I believe female can be a future and she can create a world where she can empower others, a world driven by empathy, equality, and innovation, and a future where purpose guides progress. But after all, I believe regardless of gender, they can be a future as long as they have the willingness to create an or amazing impact globally. Tesekur Ederim, and good evening, everyone. El hecho de lo que le haya pasado Thank you esto so much, Miss a la chica de Philippines. Kirguistán, quieres que no, te empodera porque dices, Miss Romania, ahora me luzco welcome porque me luzco. to answer the Y question. la verdad lo ha jugado bien la chica de Filipinas. Bien por Filipinas. A ver, Rumania, qué belleza. Todos los príncipes, cállense. Los príncipes. Women are known for their deep empathy. So I believe that the woman should focus on helping the children, making peace, and take care of the planet. Because the earth is not ours. It belongs to our future generation and our children. She will not lead with just power. She will lead with a kind heart. Thank you. Thank you. Ay, así voy a hablar yo. Hay que soltarse a hablar. La cuestión es que como no se escucha Thank you so correcto. much, Miss Muy bien, muy Romania. bella. Muy bien. ¿Qué irán a elegir? Miss Porque la Thailand. Filipina lo hizo de manera muy poderosa, ¿eh? Muy poderosa.
Thailand. In English or in They Thailandés? say the future is female. If that is true, what kind of future do you believe she will create? ¿Qué futuro puede crear la mujer? I think women can create better future because women have strong and power and riches. Women will it be respect together, listening together, um, and always together with health together. And I Todos believe juntos. in the power women can do everything amazing, can do everything 100%. I believe you. Thank you so much. Creo que por respuesta gana Philippines. Thank Y you es so bella. much, ladies. Let's give applause to these Sí, amazing sí, ya. delegates who are leaving the La respuesta stage. gana Philippines. Thank you so much. Está muy contrariada. The judges now face one of their toughest decisions. Stay with us as they determine the 4 runners-up and, ultimately, the new Aura Queen. Noté muy molesta a la conductora por lo que pasó, muy, muy molesta. Y para que ocurra esto es que tiene rol importante en la organización del certamen. Pero me extraña que no sepas las necesidades que van a tener, las que posiblemente ubicas como organización en el top. Entonces me parece que son errores de principiantes, que dices, híjole, para las chicas estas no vamos a tener traductor, las vamos a dejar llegar tan lejos sin tener resuelto ese problema, o definitivamente no las dejamos llegar lejos porque no hay dominio del inglés. Así es esto, chicos. No te vas a meter el pie porque las que mejores pasarelas y peinados lucieron. Jamás. Entonces es muy extraño, chicos. Muy extraño cuando pasan estas cosas. A ver, vamos a ver, Lalo Banda. Cállense con esa chifladera, carajo, que parece el mercado cuando voy por el mandado y los carniceros me sonrojan. Ya me imagino los modelitos mercaderos que has de llevar, mi querido Lalo Banda. Ya lo puedo imaginar. Ahí todo el chiflido. Por acá dice, hola tía Cuquita Pons, Rebeca Venegas. Rebeca, qué gusto tenerte en el en vivo. Qué linda, siempre apoyando, dando like, comentando los videos. Muchísimas gracias. Diego dice, coronen a la rumana, ya basta de Filipinas. Pero se lució, chicos. Se lució en esta ronda de preguntas. Para mí, la chica de Kirguistán era su más fuerte contrincante. Como que no hablaba más que el idioma kirguistano. Y entonces, pues no, ay, qué barbaridad. Fíjense acá la molestia. Global Miss. Una de concursos. Lalo Banda. Cállense. Así ya nos comentó eso, Larito. Ya nos comentó de todas sus aventuras en el central de abastos. Dice, pegaron a Indonesia. Wow. Ya no la metieron al top 5. Sí, la de Rumania es la que fue al Super el año pasado. No lo sé. Habría que ver, chicos. Ah, les quería comentar algo. Ahorita algo muy, muy, muy bueno. Ya ven que les dije, oigan, ¿es del Medio Oriente o no es del Medio Oriente Turquía? Y no me gusta quedarme con esas dudas. Y es donde me gusta que los certámenes de belleza te hacen que llegues a otros niveles de cultura. Y dice, Turquía es considerada una parte del Medio Oriente debido a su posición geográfica y su papel en la región, aunque también se le ve a menudo como un puente entre Oriente y Occidente debido a su historia y cultura mixtas. La definición de Medio Oriente puede variar según el contexto, pero generalmente incluye países como Turquía, Siria, Irak, Irán, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, entre otros. Turquía se encuentra en una posición estratégica que la sitúa en el cruce entre Europa y Asia, lo que la hace un país de importancia crucial en el Medio Oriente. Aunque la mayor parte de su territorio está en Asia, Turquía tiene una fuerte presencia en Europa y mantiene relaciones con ambos continentes. O sea, que la relevancia geográfica, económica y política de Turquía alcanza a 2 continentes y un área que es el Medio Oriente. Medio Oriente es relevante la posición de Turquía y tiene menos terreno en Europa, pero es parte de, y también parte de Asia. Ya ven que Estambul justamente
ahí está, la mitad de la ciudad está en Europa y la otra mitad en Asia. Ay, qué interesante, chicos. Entonces, bueno, es lo que también nos enriquecen y nos nutren los certámenes de belleza. ¿Qué más les leo por acá en lo que viene la coronación? Jairo Sandoval, Cuquita, saludos desde Colombia. Espero la transmisión del Top Model of the World, donde la nuestra es favorita. Oye, Jairo, ¿cuándo es y a qué hora? Aunque sea de Colombia, me encargo yo de organizar acá, o voy a checar la página oficial de Top Model of the World y ya nos enteraremos. Nuestra mexicana también está haciendo un gran papel. Alex dice, hablas de Ilia y Katia, los rusos que viven en México, totalmente de acuerdo de ellos. Yo los miraba desde sus primeros videos, se ve que son muy buena onda, no son homofóbicos o machistas con otros compatriotas. Y ahora que estábamos en Ciudad de México, arreglando asuntos con lo de nuestro meet and greet, pues nos fuimos a comer. Nos fuimos a comer al Carajillo, este restaurante en Polanco, y estábamos definiendo los bocadillos que les íbamos a dar, y que en qué momento entraba el video de cookies, y cómo iba a ser la distribución de las mesas, y cuántas personas estaban confirmadas. Todas esas reuniones indispensables para que un evento salga como tiene que salir, en eso estábamos. Y ya después de la junta, a comer. Ay, qué rico. Comimos un chamorro maravilloso. Mi esposo, que es vegano, ¿qué pidió? Creo que pidió un guacamole con cositas vegetales, ¿verdad? Pero comió muy bien. Comimos un chamorro. Ay, tomamos unas mezcalinas deliciosas. Era octubre, cuando esa junta, finales de octubre, y nos dio una mezcalina a base de calabaza, puros frutos de otoño. Entonces, deliciosa, deliciosa, deliciosa la mezcalina de calabaza. Y probamos por ahí a unas tostaditas de algo, parte del menú. Estuvo riquísimo, por eso comimos ese el día del meet and greet divino. ¿Y qué tiene que ver con los rusos? Que llegaron, y entonces Marco Antonio, mi esposo, que es muy fanático, ay, los rusos reaccionan, ya llegan. ¿Quién? Dije, los rusos, que me meto debajo de la mesa y todo. Dije, ¿qué está pasando aquí? Sálvense quien pueda. No, los rusos, los del canal. Ay, qué susto. Ya yo con la calabaza y la mezcalina, quién sabe dónde. Y total, que ya llegamos, y quería Marco Antonio saludar, pero le daba vergüenza y quiero. A ver, ¿por qué te da vergüenza? Ya saben cómo es Cookies, que se para. Vamos a saludarlos. Vente, Marco Antonio, que me lo llevo a la mesa y saludando. Hola, Ilia. Hola, ¿cómo estás, Katia? ¿Qué tal? Y estaba el papá, el suegro, que se llama Igor. El niño, el bebé, ¿cómo se parece a ese abuelo? Y entonces ya lo saludamos, Ilia como que, ay, esta señora, así como que todo raro, y luego ya Katia divina, soy comadre de Katia, y ahí saludamos, yo ni sabía que estaba embarazada, ya luego lo revelaron en un video, y pues ahora somos tías y comadres, pero resulta que ahí las vimos, fíjense, preparando el meet and greet, conocimos en vivo y en directo a los rusos, chicos, todas las anécdotas que nos pasan. Por acá dice Kevin Berríos, Miss World y Miss Top Model of the World son al mismo tiempo. Lo que no es tan definido es la hora. Pues sí, si no se empalman. Si se empalman, me voy sobre el Miss Mundo. Si no se empalman, entonces, pues haremos los dos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Cubrimos los dos. Francis Lisboa, Cookies, Venezuela, ¿en qué top quedó? En el top 20. Ahí quedó Angie. Tacos de pollo, hola Tacos, ya te había saludado, pero ¿qué me dices? Oye, Cuca, ¿por qué no te fuiste a competir por México? Si no ganas el concurso, te ganas un tour con mejor premio, guapísimos, pero yo soy casada y no soy bígama, ni trígama, ni tetragama, ni Julia Gama, nada de eso. Entonces, pues no, chicos, no. Respeto mucho a mi esposo. Ay, creo que ya empezó a ver. Vamos a ver. Sí, ahí están dirigiendo en vivo. En vivo, switcharon ahí la directora. Sí, esta chica es la productora, algo tiene que ver la conductora. Pero pues miren, siguen los comerciales a todo lo que dan. Fue un switcheo erróneo, switcharon erróneamente el certamen, bueno, el foro, en donde lo están haciendo. ¿Qué más? ¿Quiénes son el top 5? A ver, ya está, ya regresaron. Vamos a ver, ya es la coronación, chicos. El audio. And we are ready to start the award ceremony. But before that, let me invite onto this stage the 44, the 42 Las 42 candidatas delegates in their amazing evening. O sea que si había 44 y ahora dijo 42, ¿qué pasó con esas dos? ¿O se equivocó simplemente?
Otra vez, ya siento que estuve ahí. Hay un déjà vu. 60 veces el spot publicitario. A ver si me quito el audio. Vamos, es que no voy a quitar la imagen porque considero que es momentáneo en lo que se. Ah, bueno, es que si las 44 ya ahorita han de estar llegando al escenario, les van a poner en su lugar, van a poner al centro, al top 5 para premiar a las runners up y después coronar a la ganadora, que va a ser Filipinas. Imagínense que no, porque lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, fue la mejor en la ronda de preguntas y respuestas. Desde mi óptica, por supuesto. A ver, no, ahí siguen, está muy fuerte el acomodamiento, pero ya no quiero, a ver, no lo quiero quitar, lo voy a quitar. A ver, ¡ay! Pero de aquí lo estoy viendo, de aquí estoy viendo, de aquí estoy viendo si ya empezó o no. Jairo Sandoval, Cookie, si tuvieras la oportunidad de realizar un reinado de belleza, ¿cómo se llamaría y en qué lugar del mundo lo harías? Definitivamente lo haría en mi tierra, en Tamaulipas. Tenemos zonas divinas y el mundo debe de saber de Tamaulipas. Lo haría acá, con toda la riqueza que tiene. Es que mi estado, en el norte es una cosa, en el centro donde vivo es otra y al sur es otra. Son 3 países en un estado. Es maravilloso. Entonces, lo haría por acá. ¿Cómo le podría llamar? No lo sé. Ahorita podría inventar algo, pero me gustaría que el nombre. El otro día pensaba en algo, dije, falta un certamen que realmente hable. Me gustaría que fuera uno, que fuera. Me encantaría uno en donde lo que prevaleciera fuera la belleza. Ah, ya están ahí. Ahorita platicamos de ese tema si quieren, chicos. Ya están ahí. A ver, vamos a volver el audio. ¿No? Vean la cara de, ay, de villana. We are ready to begin the award ceremony. We will start with the special nominations. Please welcome Miss Andrea Correa, Miss Aura Queen 2020, to the stage for the crowning ceremony and for giving the awards. 2020, la ganadora del 2020. Guapa la negra. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy First, bien. we have a special award which is called Spirit of Elegance, in recognition de of elegancia. outstanding preparation and dedication. This award goes to Elegante. Miss United States of America. Ah, USA, gana el de elegancia y espíritu. La que tiene disciplina, elegancia, porte. Ahí está. Pues qué bien, que les den. Se luce el patrocinador y a la chica no la mandan con las manos irritadas de tanto aplaudir. A ver, muy bien, ahí está. Ahí está, con esos trofeitos que en todos los países los Thank you, hacen. Miss United States of America. A veces de cristal, a veces de acrílico. Depende The del presupuesto. nomination presented by our official partner, Rix's Sungate. The Sungate. winner of the Miss Rix's Sungate title is La del patrocinador, creo que es Miss el hotel. Kosovo. Kosovo gana. Ahí está, muy bien, muy bien. Ahí está. Les digo guapa, las secas. Qué guapa la ganadora del 2020, la negra. Ay, ¿qué le va a dar? Algo le quiso dar. Una banda que dice, por ahí estoy hable y hable porque está la música todo lo que da. Y es Miss Rix. Ay, fue el video que salió. Ay, hasta corona y todo. Es la reina del balneario. Ahí es Miss Aura Kosovo. Muy bien. During the official photo shoots of Miss Earth International 2025, the Miss delegates Photogenic. showcased their poise, charisma, and skill in front of the camera. After careful movimiento evaluation, the escénico jury con has las chosen the cámaras. standout contestant who embodied elegance, confidence, and exceptional La photogenic presence. ante cámaras. We are thrilled to announce that the title of Miss Aura Photogenic 2025 Miss Aura goes to fotogénica es Aura Latvia. Latvia, fue la fotogénica, la poderosa frente a cámaras. Ahí está. Le voy a quitar la fanfarria. Ay, ya quite, ya que se acabe la tendencia de los listones voladores. Oigan, que es que no, es que es una elegancia la mujer, véanla. Y bailarina de ballet. A mí no. Si me dice que no, no le creo. Yo sé más de ella. Ya bien loca, Cookie. No, es que sí, yo la veo, digo, la maestra de ballet. Cómo baila, cómo le hizo así, cómo movió las manos.
Ahorita va a dar una pirueta y la coronaron en puntas. Ahí están. Bonitas las coronas, muy, muy normalitas, muy de las de siempre. Ahí están. Muy bien. Now. Oye, esa chica enojada, esta conductora de ser tremenda. Semi-final, the jury was captivated by the breathtaking beauty and elegance displayed in the evening gown presentation. Each delegate shone in her own unique way, but one stood out above the rest. We are proud to announce that the title of Best in Evening Gown goes La mejor en to traje de gala es Miss Miss Singapore. Miss Aura Singapore. Ahí está la chica de Singapur. Ay, ese vestido nunca. Ah, no lo vi porque se acuerdan que empezaron luego con el top 20. Yo no- Guapa, es guapetona, nada más. No más, guapetona. Y no sé si el vestido es el que más me guste. ¿Eh? No, de hecho no me gusta el vestido. Pero bueno, ¿qué tengo yo que andar opinando sobre ahí? Yo en Turquía ni fui con mis hermanas. Así es que, pues miren, ahí está la corona. Uy, en el taller de febrero de coronas de la belleza tenemos así de esas, así. Venezuela. Sorry, Miss Sí. Singapore. Ah, We are viene un so premio para very Venezuela. Ah, también te stressed out. equivocaste. Sometimes we make mistakes. Sí, a veces se equivoca On uno. May the Ella que es 17th, Mr. the bikini Perfecta, preliminary of MissOra International 2025 took Venezuela. place, where the delegates showcased confidence, fitness, and stage La mejor de presence. cuerpo en bikini After a es careful selection, the jury chose the top 10 finalists in this category. And now, the moment we've been all waiting for. It's time to reveal the standout star of the bikini show. Please welcome your new Miss Aura Bikini, Miss Venezuela. la traicionó últimamente, como ya había leído. Gracias, Venezuela, no, muy bien, cuerpazo. Ay, miren qué bonito el vestido, con show y todo. Ay, nos lo hubieran dejado. Bueno, ya, no sangremos más la herida. Claro, el cuerpazo de la vida, cuerpazazo. Ahí está, mis mejor cuerpo, mis bikinis, que el cuerpazo que tiene Angie. Ay, no, es increíble. Ahí está. Ahí está. Congratulations, Miss Qué linda. Venezuela. Muy bien, Venezuela, arriba. Muy, muy bien. The preliminary intelligence round and interview sessions, the delegates impressed the jury with their eloquence, insight, and La más strength in elocuente, public speaking. la It que was habla a más difficult público decision mejor, as muy many bien. showcase exceptional intellect La and mejor oradora, communication skills. However, one comunicadora. delegate stood out, and we are proud to announce the winner of Miss Aura Intelligence. This is Intelligence le llaman. Miss Aura Poland. Poland es la chica inteligente. Que le aplaudan todas las que no lo son. No, nada. Una es la más resaltante porque todas lo son. Qué guapa, Poland. Se me hace bellísima esta muñeca. Castaña, ceniza, cobriza, rubia, muy linda. Muy linda. Es como rubio cenizo. ¿Sí? Tengo muchas amistades que tienen naturalmente ese tono de cabello y es rubio cenizo. Ahí está. Muy guapa. Muy guapa. ¿Es la más inteligente o la que mejor expresión verbal tiene? Congratulations, Miss Poland. And we have one new title, Miss Aura Peace Ambassador. It's a new Embajadora de title paz. honoring a delegate who exemplifies compassion, diplomacy, and a commitment to promoting peace. Y promueve la paz. After being crowned, she is expected to use her platform to advocate for unity, cultural understanding, and humanitarian causes, Más humanitaria, representing Miss Aura humanitarias, International in promuevan la paz, peace-focused sus initiatives plataformas. worldwide. We believe that the best person for this title is Miss Aura Nigeria. Nigeria gana la embajadora de la paz. Embajadora de buena voluntad, de las causas nobles, que de manera global apoyen a que tengamos un mundo mejor. Miss Aura Nigeria, Merci Babajide. Mírenla, quien la viera. Muy bien. Muy bien, la chica de Nigeria. Ahí está.
Muy bien, qué bueno que repartan premios de patrocinios, porque las chicas se llevan un premio de honor, y no es que la corona principal. Esa es una nada más. Entonces ahí está. Qué bonitas coronas. Ahí esa Congratulations, Miss con algunos Nigeria. cristales verdes le va muy bien a ella. Muy bien. Another key highlight of the preliminary rounds was the national costume segment celebrating cultural heritage and artistic expression. The jury carefully Herencia narrowed the cultural. field, first selecting the top 10, and then chose the one costume that stood out above all. We are proud to announce the winner in National the National Costume? Costume nomination. International. The winner of this title is Miss Aura Indonesia. Indonesia gana el mejor traje típico, que se pintan solos en Asia, sobre todo en Indonesia, para los trajes típicos. Muy bien, muy bien. Indonesia won National Costume, International Costume. Ahí está. Muy bien, muy guapa, muy mona, muy... Ay, de repente, así de perfil se parece a Catriona Gray. Pero ya de frente ya no. A ver, ahí está, en su corona con vivos rojos, qué bien. Están bonitas las coronas, esas ayudan mucho porque se agarran muy bien del cráneo, además de las peinetas, porque las que son redondas tienden luego a caerse. Y una corona que se cae difícilmente se libra de fracturas. Now, as we move Gracias on por to the participar, major reina. titles of the evening, it's time for a truly special moment. Please welcome the reigning queen, who will join us for the crowning ceremony. Yuri Rey viene a coronar. Los vestidos tan así no me encantan. Tanta transparencia. Everybody is so very excited. So Qué let's rostro start. tan lindo de la The colombiana, fourth runner-up of The Miss fourth Aura runner-up. International 2025 is The fourth runner-up. Miss Kyrgyzstan. Sí, pues sí, por la de la respuesta, chicos. Ella podría haber ganado, Ella podría haber ganado. Sí, así. ¿Quién les gusta? A ver, vamos a ver. Para mí luego sigue Czech Republic. O no sé si Thailand por la respuesta, Para mí está entre Czech Republic y Thailand por la respuesta, porque Filipinas y Rumania me parece que lo hicieron mejor, creo. A ver, ahí está, las coronas, muy mona, muy bien. Our new Está. fourth runner-up, a Fourth, delegate from Kyrgyzstan. muy bien. Then, fourth runner-up. Congratulations, Miss Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. The And third runner-up of Miss is- Aura International 2025 yo digo que is Czech. Yo digo que Czech. Aura Thailand. Thailand, sí. Era la otra opción. Thailand. Thailand es tercero. Cuarto. Ahí está. Sí, es que la respuesta estuvo deficiente. Together. Ya lo considero. Bueno, es que Czech Republic no estuvo tan mal, pero es más bella la rumana, indiscutiblemente. Pero como yo no pongo ni $1 para el certamen, Congratulations to Ni Miss euro. Aura Thailand, who is our new third runner-up. second runner-up is ¿quién, chicos? Check. The second runner-up of Miss ¿Qué? Aura International 2025 is Is nada que dice Aura Filipinas. Czech Republic. Czech Republic. Sí, sí, me imaginé que así era. Sí veía tomadas de manos a Filipinas y Rumania. Si es por belleza, híjole, es que son tan distintas las dos que quedan, y la más colmilluda, preparada y con mucha proyección y perricilina es la filipina. Entonces, aquí está. Creo que es el lugar que le correspondía ya del top 5 a esta chica. Congratulations, Miss Czech Republic, our new second runner-up. Corona, es que es tan difícil poner las derechas. Si a mí, The que me tenseness is pongo esta growing así, de repente me he and visto the que la traigo moment medio chueca. has finally come up.
In just a few moments, we will unveil the name of the new Miss Aura International. And for this ceremony, let me invite Mr. ¿Quién Adnan creen? Shiker, the president of Miss Aura Me International. encanta Rumania, pero siento y veo coronada Filipinas. Y lo hizo muy bien. Así que creo que va a ganar Filipinas. Creo. Hoy los príncipes. Parece despedida de soltero. Qué bárbaro. And the new Miss Aura International 2025 is Philippines. Gana Filipinas. Sí, lo hizo impecablemente. And Miss Romania Lo hizo is the first impecablemente. runner-up Lo of hizo Miss Aura International impecablemente. 2025. Ahí está Philippines. Ahí está la chica. Pues voy a quitar el audio para venirme acá con ustedes, porque tengo que estar en el otro lugar controlando el audio. Y por acá Lalito Banda decía que ganaba Rumania. Es que sí, es bellísima. Philippines, congratulations. Your new queen, Miss Aura 2025 is Philippines. Congratulations, kisses and hugs from Mexico to Philippines. Enjoy it, enjoy it. Por acá dice Ale R. Christopher, congrats, Anaco, Miss Philippines. Ay, es la bandera que no identificamos, no, es que son tan pequeñas que luego digo, ¿de dónde? Ya sé. Philippines. Dice por acá Hernán Carvajal, la host ocupa un shot de tequila para que se le baje el coraje, o 2 o 3. No, por allá después de 3 ya va a ir a golpear a todo el staff. Pero sí anda. Esa mujer, si ahorita ante el mundo conduciendo la final estaba que echaba chispas, no me la quiero imaginar en la privacidad empresarial. Cuando te diga, te habla, que quiere hablar contigo, Dios de mi vida, te viene una diabetes fulminante. Qué cosa. Por acá dice Diego, miren, es bella la chica, la verdad es una buena coronación, es una chica que, pues sí empodera la marca, sí es bella, preparada y habla muy bien inglés. Qué falsas se ven las asiáticas con lentes de contacto, dice Diego. Francis Romero, Venezuela ganó Miss Bikini, eso es increíble e inaceptable. Quiere decir que es el mejor cuerpo, no sé qué tipo de jueces, no fueron objetivos. Entonces no entendí. No le gusta el cuerpo a Francis. No le gusta el cuerpo a mí. Es un cuerpo muy latino, muy acá, muy frondoso, bien puesto, bien ejercitado. Me contó que ese cuerpo no es así porque nació, lo tiene que ejercitar bastante. Ya Nigeria, por acá, Blessing Oniped, Kisses from Nigeria. Bien, ahí están todas las 42. Hernán Carvajal dice, no van a soltar un golpe, nos va a soltar un golpe esa host, ¿no estaba? Rempu. Carlos Misael, ¿de dónde es la presentadora? Es muy bonita, debe de ser turca, debe de ser de ahí. Pero, y también es parte de la producción, se nota. Se nota cuando uno es conductora y parte de la producción. ¡Ay! Ya se acabó. Ya quitaron la señal, chicos. Oigan, pues qué interesante, qué linda, la ganadora. Es una lástima que no haya llegado más lejos Venezuela, pero, bueno, chicos, los certámenes de belleza así son y más vale que lo entendamos. Mi favorita era Tartastán, dice Adriana por acá. ¿De dónde la presentadora que es muy bonita? Comentamos cabal y muy bien, Philippines. Very good, very nice, very well. Philippines. José Natera, no deberían criticar el uso de los lentes porque si al ver, vamos, un postizo, los lentes de contacto no hay que criticarlos porque pues se utilizan pestañas, postizos del cabello y pues paren de contar. O sea que todo se vale. Cabali, Real Queen, sí, Lalo Banda. Ni Raúl Rocha se puso así de fúrico en la final de Miss Universe 2024. El señor Rocha tiene un carácter fuerte. Me tocó verlo en 2, 3 situaciones. Me acuerdo que cuando andábamos en el Zócalo y le pedí, por favor, unas palabras para Coronas de la Belleza, volteó a verme, pero porque estaba regañando a alguien de su producción. Y entonces el coraje se vino conmigo también, pero luego ya dijo, ay, pues, esta beldad ni la debe ni la teme. Pero venía endemoniado. Hugo Rentería, Cookie,
Qué felicidad siento por países como Surinam. En 2016 casi ganan el Supra quedando de segunda finalista. En Miss World regresan después de 13 años. Nunca han clasificado y esta chica lo está haciendo muy, muy bien. Oigan, del Miss Mundo, ¿saben cuál me despierta un sospechosismo? Porque ayer me gustó mucho. Y eso que no estaba en el escenario. La estuve viendo y dije, me da un sospechosismo esta candidata. Es la candidata de Sri Lanka. Cuidado, ojito con ella en la final. José Natera, hermosa cuquita maravillosa, como siempre, saludos desde Venezuela. José Natera, qué gusto saludarte, muchas gracias por tus cumplidos. Global Miss B dice, no veo más esta mamarrachada. Ya, avienta un zapatazo ahorita por la ventana. Global, por favor, necesitamos tener válvulas de escape. Nada más checa que no pase un vecino que te guste, porque no le vas a dar un guarachazo. Bueno, tal vez eso de pie a una relación, algo que te deje el misaura. Miguel Rodríguez dice, ya duerman a las Filipinas. ¿Cómo ven, chicos? Y por acá dice Rayleigh Flames. Quiero ver a Venezuela en su vestido de gala, pues la viste cómo estaba, que traía una perusa, una capucha. Alex dice, pues está muy bonita la rumana, pero es una chica bonita, bien vestida. Le falta un poco para ser Miss. Me pongo a pensar, ¿qué haría un preparador latino con una europea? Sería una máxima desde ya. Te comento algo. Hay mucho colombiano, venezolano prácticamente, puertorriqueños también, que están radicando en Europa y tienen sus academias de reinas de belleza y les está yendo muy bien. Entonces, por eso hay mucha latinización o americolatinización. Ay, sonó como amarico. No. Y con lo que significa eso en Venezuela, hay como una cultura que se está expandiendo en Francia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica. Bueno, hay hasta un dominicano preparando a las chicas de China, a las Miss Universe China. Entonces, chicos, la cultura latina en de certámenes ya está allá, ya está en Europa y en Asia, chicos. Ya está. Por lo pronto en Europa me consta. Bueno, y en Asia con China. Así es. Por acá comenta Lalo Banda, la conductora se le contaminó el aura muy feo. De aura ahora sí que de oro, se le convirtió en latón. Por acá dice Hernán Carvajal, aunque el certamen está bien chafa, medio fraudulento y con una host bien enojada. Sí, pasó de todo. Mal no estuvo, pero pues es como un regional. Hernán Carvajal dice, hay que entender que lo más bello de los certámenes es el mismo el proceso, la concentración, los eventos previos y el show. Quien gane la corona es la cereza del pastel. Ánimo a todas las latinas. Totalmente de acuerdo. Hernán Carvajal dice, aunque el certamen está bien chafa, medio fraudulento, después de que como Carmelita Salinas, primero los levanta y luego los atapa, los dejó bien hundidos. Lalo Banda, la conductora se le contaminó la aura. Por acá dice Hugo Rentería, me quedé con ganas de escucharte hablando mucho más de tu experiencia en el Miss Universe 2007. ¿Cuándo haces un live hablando con más detalles? Colombia se pegó, pero amé a ese Miss Universo. Fue mi primer Miss Universo. Pues cuando gusten hacemos en vivos de ese tipo de vivencias. Les voy a contar algo. Ya estoy en los últimos trámites. Estos resultados sí se debieron a las respuestas como debe de ser. Me parece correcto a mí también, Ángel. Totalmente de acuerdo. Carlos Misael, hagamos de cuenta que pasara Venezuela. Dime la verdad. ¿La coronarías en lugar de Filipinas? Yo creo que en oratoria las Filipinas son unas chuchas cuereras. Bueno, ya pasando a la respuesta, y si hubiera dado una respuesta maravillosa, con carisma y con el charm que me dio en mi entrevista, podría coronar a Angie, nada más que no llegó por alguna razón al final. Ahora, no la vimos en su concentración hablando y conviviendo, porque luego vemos a las chicas en sus fotografías de Instagram prácticamente, o en Facebook, posteando fotos, nada más. Pero ¿cuál fue realmente su poder de convivencia? ¿Cuál fue realmente su poder de elocuencia, de proyección, de venderse para lo que busca la organización? O, peor aún, no estaba contemplada Venezuela para ganar porque había intereses con Filipinas. O la chica de Filipinas realmente se lució y se vendió perfecto para que fuera coronada porque se vendió como la mejor opción para conveniencia de la marca. Todo eso pudo haber pasado, chicos. Como son cosas que no sabemos con certeza, empezamos con la especulación.
Por acá dice Lalo Banda. Ahora ya han de estar rodando cabezas allá en Turquía. Bueno, no, más bien acá en Latinoamérica. Pero chicos, les comento, estoy por desocupar mi departamento en la Ciudad de México, porque ya dejará de ser mío. Pero en la bodega sé que en esa bodega que ha estado cerrada en los últimos 15 años, sé que hay mucho material, al menos fotográfico, porque si hay cintas de video que dejé guardadas en 2010 y que tal vez ya tenían guardadas otros 10 años, significa que a lo mejor ya no sirven. Pero va a haber mucha fotografía de toda la trayectoria de los últimos 30 años de Cuquita y de Jorge. Se me estaba ocurriendo el otro día que tal vez sería interesante decir, estas 4 fotografías corresponden a la experiencia aquella y contarles anécdotas de lo que pasó. No recuerdo tener fotografías de ese Miss Universo porque ya estaban las camaritas digitales. No me refiero a las fotos que me voy a encontrar impresas, o sea, de las más antiguitas. Mi primera cámara fotográfica digital, creo que la tuve por ahí del 2005 o 2006, no muy pronto, no muy temprano. Entonces, pues a ver qué me encuentro impreso y esas se las quiero compartir, que lo interesante es que son fotos muy antiguas, de hace 30 años al menos, pero que hablan y retrataron mi experiencia cuando era una jovencita que empezaba a vivir su camino en este mundo tan competido. Ay, sí, sería súper genial, dice Hugo Rentería. Bueno, pues ya, yo le decía a Marco Antonio anoche, yo creo que en las próximas 4 semanas, 5, a más tardar, tendré que ir a entregar ese departamento y entonces tengo que sacar mis tiliches. Con mucho cariño. Voy a tirar muchas cosas que no sirvan y traerme lo que valga la pena. Tony Carmona, excelentes resultados. Me gustó mucho la ganadora. Muchas felicidades. Gracias por transmitir este certamen para conocerlo. Muchísimas gracias, Tony, a todos ustedes, porque este canal de YouTube no tendría razón de ser sin todos ustedes. Dice por acá Alex, sí, qué bueno que haya preparadores latinos triunfando en Europa. Las europeas son unas muñecas, pero se comprende que la cultura de allá no es como la latina, que es la que nos gusta y la que vivimos, es diferentísimo, pero tiene su propio poder cultural. Lalo Banda, ahorita ya han de estar rodando cabezas allá. Sí, así es, chicos. Bueno, chicos, pues pasaditas las 2 horas de este certamen y de convivir con ustedes, nos retiramos. A ver, aquí delante de ustedes. Juliano Fesia me contestó, vamos a tener su tan anhelada entrevista. Ay, Juliano, te desapareces de la nada, Juliano. Entonces, bueno, ya veremos. El domingo, miren, el calendario para el domingo está de la siguiente manera. Vamos a tener una entrevista con una de las chicas que me pidió, que me solicitó que les diera que me quería dar entrevista, quería que la entrevistara a Cuquita. Ella quedó en el top 6 del Miss Supra Argentina y le dije con todo gusto, la plataforma está para que nos comentes lo que nos quieras comentar y compartir nuestra experiencia. Eso es para calentar motores de 4 a 5 de la tarde. Luego, o de 5 a 6. Ay, a ver, pues aquí tengo el calendario, permítanme, chicos, para que vayan preparando su domingo con cookies. A las 3 de la tarde, hora del centro de México. Ella se llama Laura Nogales. Luego a las 4 de la tarde inicia la transmisión de la final del Miss Universe Argentina, chicos, a las 4 de la tarde. Y a las 8 de la noche tenemos plática, chismorreo y análisis profundo con Cara Huiza a propósito del Miss World 2025 de la edición 72. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el próximo domingo. Pudiese ser que se alboroten mis chambelanes y a la 1, de 1 a 3, hagamos unas notas de la realeza con ellos, hablando de lo que quieran despotricar, perdón, de lo que quieran comentar y analizar, y después ya a las 3 con Laura, a las 4 Miss Universe Argentina, y a las 8 de la noche con Cara Huiza, el Miss Mundo. Eso es lo que les tengo preparado para el próximo domingo. Ya vieron ayer que ya quedaron 4 finalistas del head to head. Surprises. Trinidad and Tobago por América. Ay, por Europa, ¿quién fue? Que no fue Francia. Se quedó, ¿quién? Oigan, ya se me olvidó. Y luego quedó
Zambia por África, que pensábamos que podría ser Namibia, y luego por Asia no quedó Tailandia, chicos, quedó, ¿quién fue la otra chica? Ay, que la chica de Vietnam estaba enloquecida de llanto, ¿qué pasó ahí? Pero ganó entonces por Asia, si no fue Tailandia, ¿cuál fue la otra, chicos? No me acuerdo. Total que no me acuerdo cuál quedó de Europa y cuál quedó quedó de la chica ya me acordé, no quiero ver. Quedó la chica sí, de Wales. Por Europa quedó la chica de Gales y de Asia quedó la chica, no me acuerdo, pero no quedó Tailandia. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién fue? La de Turquía fue por Asia. Ah, fue la turca. No. Ay, sí, quedó la de Turquía, chicos, tienen toda la razón. Turquía por Asia, Wales por África, Trinidad y Tobago por el Caribe y América. Y entonces África quedó Zambia, que me gustó mucho. Ahí sí, en Asia fue donde quedé más contenta. No, perdón, en África. Dije, ay, qué bien. Pero la chica turca se defendió muy bien por Asia. Ah, la chica de Gales sí. Lo hizo muy bien la chica de Irlanda, pero la de Gales se le notaba que ella iba a ganar en su continente. Y cuando creí que iban a anunciar a la ganadora de las 4, pues que quitan la transmisión. Entonces yo creo que lo van a anunciar hasta allá, hasta la noche final. Va a estar bien interesante, chicos. Es un gusto saludarles como siempre. Besitos, chicos. Nos vemos hasta el domingo. Planeado desde las 3, pero tal vez improvisado desde la 1 con mis chambelanes de la belleza. Ya me pondré de acuerdo con ellos. Así es de que muchos besos y por lo pronto les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Chicos, felicidades a Filipinas. Congratulations, Philippines. We are very happy with your new queen, Miss Aura 2025. Kisses and hugs from the heart from Mexico. For everybody. Besitos, chicos. Pásenla muy bien. Y ahora les voy a dejar mis corazoncitos antes de irme. Ahí están. Pásenla bien. Nos vemos el domingo. Sí, déjame tu like. No te vas a arrepentir. De veras. Así es. Sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal da coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.